Audiencia de Deporte Misiones, tengan ustedes una excelente bienvenida a esta tarde del día miércoles para la fecha número 5 del torneo Clausura Posadeño, en un muy lindo partido en el oeste de la ciudad de Posadas. Aquí van a estar jugando Estudio Galeano y Guaraní Antonio Franco, y Estudio Galeano, en un partido en el que se juegan varias cosas, porque ambos equipos no han arrancado de la mejor forma este torneo Clausura, con la mirada seguramente puesta en todo lo que tenga que ver con el regional. Ambos lo están jugando y ambos se han preparado y abocado por completo a ese torneo, pero no deja de ser interesante el torneo Clausura Posadeño porque también da una plaza para el próximo torneo en caso de que ninguno lo pueda ascender o las cosas no salgan como lo tienen pensado. Sí o sí hay que estar pendiente de lo que ocurra aquí. Y aquí ya Estudio Galeano sabe lo que es dejar puntos en el camino. La fecha pasada, por ejemplo, contra un Colectiveros que se le paró, se le hizo frente, aprovechando justamente que no tiene el plantel completo, o el plantel, la parte más seria del plantel está seguramente vinculado al regional amateur. Lo mismo pasa con Guaraní. Guaraní con un plantel con promedio de edad muy, pero muy bajo, pero que necesita empezar a quedarse con puntos para no solamente soñar con esa plaza para el siguiente regional amateur en caso de que no ascienda, sino que también para defender su título, porque recordemos que hace pocas semanas atrás se ha coronado campeón del torneo Apertura. Para el análisis y el comentario en la tarde de hoy le damos la bienvenida a Ismael Janikowski. Hola Isma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Kevin, para vos y para toda la audiencia de Deportes Misiones TV. Aquí estamos para esta tarde de fútbol, donde estaremos compartiendo una buena jornada entre dos equipos, como decías vos, que van a tener cosas en juego. Siempre hay cosas por jugar, por disputar. En este caso, bueno, Estudio Galeano y Guaraní, que tienen realidades compartidas, podríamos decir, en el torneo regional amateur, pero que siempre es bueno tener este equipo en Liga Posadeña para ver también algunas variantes, ¿por qué no?, en caso de que los técnicos necesiten del regional amateur. Así que tenemos una tarde con mucho fútbol. Ahí vemos que vienen los árbitros a la cancha y cuando quieras compartimos las formaciones. Cómo no, ahora ya viene ingresando Franco Rioja con su terna arbitral y por allá veo que se empieza a asomar Guaraní Antonio Franco vestido de visitante, de alternativo. Así que te quiero preguntar cuáles son los 11 de la visita, cómo forma Guaraní esta tarde. Guaraní sale con Alejandro Báez en el arco, en la defensa Lázaro Vázquez, Ignacio Montenegro, Alexis Monteiro y Lucas Coronil. En la mitad de cancha Thiago Cuba, Enzo Colen, Pablo Ramírez, Brian Rodríguez, y en la ofensiva Tobías Techeira y Marcos Cáceres. Perfecto, así formará entonces Guaraní en la tarde de hoy en la búsqueda de esos 3 puntos para poder empezar a darle vida y color a la tabla de posiciones de este torneo Clausura Posadeño. Y te pregunto cómo va quién hace de local en la tarde de hoy, cómo va el Rosa, Estudio Galeano. En el arco José Gutiérrez, en la defensa Luis Alfonso, Juan Peralta, Ernesto Verdún e Augusto Wolheim. En la mitad de cancha Gonzalo Liera, Ismael Cardoso, Alfredo González, y en la ofensiva Darío Kunz, Bautista Filippi y Tomás Castaño. Lo veo mucho más armado en cuanto a nombres y apellidos a Estudio Galeano. Quizás también tendrá que ver, ojo, es un punto positivo para este torneo, pero tiene mucho que ver quizás con el tener un plantel más corto y tener que repetir jugadores en lo ocurrido el fin de semana pasado, cuando debutó de buena manera en esta misma cancha y empatando contra el local La Picada, Isma. Exactamente, Estudio Galeano, que es un equipo que viene en crecimiento constantemente en los últimos años, lo viene ratificando torneo tras torneo, y podemos ver algunos nombres conocidos, como por ejemplo el arquero Christian Holzer, que tiene trayectoria ya en lo que respecta al fútbol posadeño, Luis Alfonso en la defensa, Augusto Wolgen, este chico que jugó en Guaraní Antonio Franco también, hizo inferiores en Rafaela, así que tiene mucho recorrido el equipo local. La terna arbitral, los encargados de impartir justicia en la tarde de hoy, Isma. El árbitro Franco Rioja, asistente número 1 Darío Benítez, asistente número 2 Javier Aguirre. Cuando ya bajo una lluvia de aplausos se acerca el conjunto rosado, quien hace de local en esta tarde, Estudio Galeano, encabezado por su capitán Luis Alfonso, y allá lo veo también a José Gutiérrez. Ya está el Rosa, ya está Estudio Galeano en el campo de juego, que agradece a quienes han venido a acompañar. Van a apostar seguramente para los reporteros gráficos y se van a acomodar para que dé inicio este partido, que de ya hace como hora a las 4 de la tarde. Ya estamos 3 minutitos atrasados, así que seguro pasados fueron jugadores de reserva y hoy se están dando el lujo de jugar en la primera división, más que nada porque la mayoría del plantel de primera y los refuerzos son todos pensando en el regional, Isma.
Exactamente, y siempre es importante tener un semillero que te pueda aportar en caso de ser necesario, insisto con esto, y Guaraní también, en los últimos años sacó algunos nombres importantes que siempre dan que hablar en el fútbol posadeño y una alternativa más para lo que es la formativa del club, ¿no? Perfecto. Enzo Calen para mover. Va a mover la franja. Moverá Guaraní Antonio Franco, que ya se han acomodado. Ahora Estudio tiene jugadores importantísimos en el 11 inicial hoy. Jugadores que han jugado ya hemos podido apreciar y han jugado muy bien y tienen una proyección enorme. Enseguida vamos a charlar. Porque ahora Franco Rioja acomoda su reloj, da la orden y ya estamos jugando la quinta fecha del torneo Clausura Posadeño. Guaraní Antonio Franco y Estudio Galeano. Monteiro para salir con la pelota. Peralta que iba antes que pique. Por aquí González. La peleaba Llera. Con todos ustedes Ramírez. Y salir por el fondo con el capitán Coronil, que se apoya en Bresinski, el arquero, que no dudó. La mandó en larga ya. Afuera, no quería milonga. Ahora la cancha, de acá arriba, Isma se aprecia bastante bien. Bastante pareja y sobre todo mayor cantidad de pasto. Sí, algo que está predominando en los últimos partidos, podríamos decir también en cancha de Bron, que fuimos el fin de semana pasado, donde el campo de juego estaba correcto. Y hoy también aquí en la cancha de la Picada se mantiene bastante parejo por lo visto, mucho pasto, poca tierra, así que esperemos que la pelota rode bien la tarde de hoy. Lateral que va a ser Ernesto Verdún, que ya vino al área, allá peinaba el número 9, la bajaba Ramírez y le quedó a Llera, de ahí la devolvió y está habilitado por allá Ramírez, y el que cortaba era el 5 Wolking, y larga la pelota para que vayan a buscarla ya el chiquitín Monteiro, que se resbalaba, quizás está un poco húmedo ya porque ya vi 2 resbalones en el comienzo comienzo nomás del encuentro. Verdún otra vez para lateral. Juega en larga para Kunz. Kunz que le iba aguantando. Y Coronil con la cabeza en 2 oportunidades. Después con los pies. Pero afuera. Sin querer complicaciones. Veo que Estudio Galeano, quizás por experiencia, jerarquía un poco más en los 11 de hoy, busca ser más protagonista. Verdún con el lateral. Kunz para peinar. El que la revoleaba era Cuba. La bajaba David Cardoso. Se la robaron otra vez. Cuba. Para que vaya a pelearla Monteiro. Peralta se metió adelante. Hizo rebotar, pero ganó el de Guaraní, que va a llegar primero. Era Cáceres. Monteiro otra vez con la pelota. Para salir jugando todos caras. Bueno, Calen por ahí es un poco, lo tenemos del regional amateur de pasado. Ahora había un foul. Pero el resto todo caras muy, pero muy chiquitas. Sí, exactamente. Muy jóvenes los chicos de Guaraní. Lo veíamos al central Alfonso sacando a sus compañeros muy adelantado, lo vemos a Estudio Galeano en los primeros minutos, un equipo que sale a apretar la salida de Guaraní. Será tiro libre para Guaraní, lo va a meter Coronil, que juega con una especie de venda brillosa, rara, llama la atención. Ya hizo el tiro libre, vinieron todos al área, el que sacaba la pelota era Alfonso de cabeza. Kunz, que daba una mano para apoyarse allá en Verdún, muy activo Verdún en el comienzo. Ramírez y el balón para Verdún, para que intente salir Estudio Galeano con la pelota. Verdún, que no quiere complicaciones, pero Calen al acecho, se la robó nomás Calen y después cuando adelantó, se quedó larga, saldrá desde el fondo José Gutiérrez, otro con vasta experiencia. Buenos primeros minutos de este partido, de equipos que muestran una dinámica a la hora de manejar la pelota. Lo vemos también al 5 a Diego Cuba, bien adelantado en la mitad de cancha, así que veremos cómo transcurre los siguientes minutos. José Gutiérrez, justamente hablábamos de regional amateur, José Gutiérrez fue uno de los que tomó... Buena aproximación de Estudio Galeano con Tomás Castaño, que está adelantado, está esperando esa pelota para que pique el delantero, que tiene una potencia y casi por encima de Bresinski pone el primer gol del partido esta tarde. Va a salir Bresinski justamente con la pelota. Bueno, levanta, va a acomodar. No le dio la oportunidad a Estudio Galeano de salir jugando, es que justamente lo decías vos, Isma, está muy pero muy adelantado Estudio Galeano, ahora por eso van a jugar en larga. Bresinski que jugó, se la robó Tommy Castaño, van a quedar 2 contra 1, y se viene Tommy, lo va a encarar y allá va Castaño, lo esperó para que pase Kunz, va a llegar allá hasta lo último y Bresinski después cuando el que acomodaba el balón era González. Vos sabés que pedía un pase más para adentro porque quedaba Kunz mano a mano. Era pase o remate al arco directo, me parece que hizo una de más el número 8 de Estudio Galeano, pero se aproxima Estudio al primer gol de la tarde. Es cierto, se aproxima Estudio Galeano, no está jugando cómodo Guaraní. Venía saliendo Cardoso, Tita Cardoso, que acusaba un foul de atrás. El árbitro dijo que sí, fue de Pablo Ramírez.
Intenta recuperar rápido la pelota a la franja en la mitad de cancha. Apenas agarran los volantes de Estudio Galeano. Una cuestión que ya empezamos a observar de manera continua en estos primeros minutos, en tratar de recuperar y salir rápido para Guaraní. Va a ser Tommy Castaño quien tuvo la más clara hasta ahora en este primer tiempo. 4 minutos, casi 5. Lloverá la pelota de Castaño en el área de Brzezinski, que acomoda su barrera. Cuando Rioja dé la orden, hay algún que otro agarrón allá, que justamente Rioja es el que está advirtiendo y le está retando. Ahora sí, viene el centro de Castaño, fueron todos arriba, ya está Peralta de cabeza, el que rechazaba era Coronil. Le volvió a quedar a Castaño, que va a intentar meterla con la zurda. La metió nomás, devuelve González, que da una mano. Cáceres para salir. Cardoso y la pelota. La tiene otra vez Estudio Galeano, la recupera muy rápido. Alfredo González y el pelotazo largo para que vaya Verdún. No va a llegar porque la pelota pica y se va a ir para que salga Guaraní desde el fondo. Otra vez para salir desde el arco Brzezinski. No está cómodo Guaraní, no encuentra su lugar en el campo de juego, Isma. No puede salir jugando, no puede salir jugando con pelotazos, no puede salir de abajo. Un equipo corto el que tiene Estudio Galeano y complica las líneas de salida del equipo de Morcillo. Saliendo Montenegro con la pelota. El lateral izquierdo en proyección que tiene Guaraní. Saca otra vez. La bajaba González. Cáceres para Calen. No va a llegar a destino. El que ya la tiene es Cardoso, que se hace eje de el Rosa. Llera para atrás. Jugó con José Gutiérrez. Gutiérrez ya en larga. Y el que la bajaba era Cáceres. Llera. Y la pelota. Juega Gonzalo Llera para Emanuel Peralta. Peralta, que tengo algo peculiar con Peralta. Cuando Peralta debuta en primera, ahora bochazo en largo para que salga Alfonso y lo van a mandar allá arriba para Kunz. Ganaba Coronil, que la bajaba era Thiago Cuba. Abrió por allá para jugar con Cáceres. Pegó por último en Verdún. Te decía, Peralta cuando debuta en primera había levantado la vista de muchos entendidos del fútbol. Juega muy pero muy bien. Recuerdo que había debutado en Mitre y después tuvo una lesión importante. Una rotura de ligamentos, una lástima porque era muy pero muy joven en verdad. Y ahora está recién volviendo y lo está haciendo de buena manera, ahora con los colores de Estudio Galeano. La primera pelota que tocó tiene mucho criterio. Lateral izquierdo se nota que tiene una... Y viene de meter un gol la fecha pasada. Sí. Verdún con la pelota va a tirar el centro pasado para que vayan todos allá arriba. El que la peleaba era Bauti Filippi, que no podía. Este es el más chico de los Filippi, ¿no? Peralta y el balón. Dejó correr. Ya lo hizo Peralta. Cardoso para Castaño, no llegaba a destino. Cardoso otra vez, Llera para arriba y está habilitado Tommy. Está habilitado Castaño, quedó en el vértice del área, de ahí giró y le pegó. Y la agarró mal, la había hecho bien. Otra vez avisó Estudio Galeano, otra vez Castaño, que está jugando bastante suelto, no le encuentran. Está muy solo el 11 del Rosa. La defensa guaraní no logra agarrarlo, el número 11. Y todas las pelotas son de Estudio Galeano. Los rebotes son todo del equipo local y Guaraní le cuesta salir jugando y crear situaciones. Pelota que va saliendo afuera. Va Peralta para hacerlo. Ya lo hizo. Jugó allá para Kunz. El que devolvía con mucha autoridad era Lázaro Vázquez. El chiquitín Vázquez. Otro lateral para Estudio. Peralta juega para atrás con su capitán, con Alfonso. Alfonso que la peleaba. Montero para salir. Calen que no podía. Montero otra vez. En larga y le picó mal y ojo que va a ir. Y vos sabés que Sotelo, el 17, estaba en offside cuando partió el balón. Y será tiro libre desde el fondo para Estudio Galeano. Sí. El Lautaro Sotelo, como decías vos, que nos sorprendió ahora que están en el 11 inicial, sí. Encima no había quedado del otro lado de la cancha, ¿no? Sí. Se sorprendió con la salida ahí el central Wolheim. No pudo responder rápido a ese pique de la pelota que le traicionó un poquito, pero pudo llegar bien con lo justo. Larga la pelota que viene saliendo y allá la va a ir a pelear Coronil, que la saca para afuera, no quiere complicaciones. Verdún a pelear y a trabar, se quedaba con el balón. Allá Verdún jugó para Tommy Castaño, que va a quedar mano a mano. Y otra vez Coronil, el capitán, que no duda. Llera, Kunz, y le va a quedar a Tommy Castaño, que le puede hacer por arriba. Llegó primero el arquero Brzezinski, otra vez lo encontraron bien. Ahora
Vos sabés que me gusta Kuntz de espaldas al arco. Es la segunda vez que habilita bien a su compañero, ¿eh? Sí, sabe pivotear, sabe rebotar la pelota, un oficio de 9, ¿no? Que Sí. lo que tiene que hacer la pelota es que le llega, bajarla a su compañero y está haciendo unos buenos minutos el 9. Este es el segundo 9 que tiene Estudio Galeano. Recordemos que el primero, lógicamente, lo están guardando para todo lo que tenga que ver con el regional. Acá peleaban la pelota, había falta de Alfonso, sí, se lo llevó puesto. De acá lo pudimos apreciar y escuchar, sobre todo. A Enzo Calen, te decía, de Lisandro Dutra, que es el 9 titular que tiene Estudio Galeano y que lo están guardando para el regional y ya pagó con cuota goleadora. Fue el autor del gol el fin de semana pasado. Sí, exactamente. Tiene buen recambio, entonces allí Sí. el Rosa. Da la sensación de que si es el equipo B, también tiene buenos nombres, ¿eh? Que es muy importante para jugar un torneo como lo es el regional. Tener alternativas, como lo decía Isma hace un rato. Monteiro para meter el tiro libre. Dio la orden el juez, vino el centro del chiquitín Monteiro. Allá Gutiérrez a quedarse con la pelota cuando venían todos en embestida. Sale Gutiérrez rápido para que juegue Castaño. Ante la marca de Montenegro. Montenegro ganaba bien. Por allá a pelear la Coronil. La bajaban para Cáceres. Peralta en larga. Monteiro que la devuelve. No quieren complicaciones los chicos de Guaraní en el fondo. Y me parece bien porque da la sensación de que está un poco seca la cancha. Sí. Pica y se queda la pelota. Sí. A pelearla Bautista Filippi. Cardoso. Y hasta el último esfuerzo. Salía bien Cáceres. La peleaba con Filippi. Filippi a pelearla. Ahora se hace bastante trabado, luchado y peleado el partido. Rodríguez. Abrió por afuera. Con Montenegro. Se la robó Castaño y lo va a poner a correr por aquel lado a González. No. Decidió quedársela Castaño. Hace el rodeo y vuelve. Verdún y la pelota. Buenos minutos también de Ismael Cardoso, el número 7, Estudio Galeano, que maneja el equipo, maneja los hilos del equipo y por supuesto con criterio a la hora de hacer correr la pelota. Un buen doble 5 entre Yera y Cardoso, ¿eh? Verdún y la pelota. Va a tirar el centro de Verdún. Vino para Filippi. Le quedó el rebote a Yera, que está en el vértice del área. Jugó para Castaño. Castaño va a tener que dar vuelta porque ya le quedó todo Guaraní en la espalda. Allá González. González y el centro. Rechazaba Montenegro como podía. Cardoso. Calen la pelota. Enzo Calen. Jugando rápido para Cáceres. Que lo va a encarar Alfonso. Cáceres. Jugó para Calen. Calen estaba habilitado. Ya entró al área. Y lo va marcando Yera. Y Yera con mucho oficio le ganó bien. Después se tiró arriba de la pelota para ganar. Bueno. Alfonso la tocó por último, la tiró en el córner. Será córner para Guaraní, será el primero en la tarde y vendrá desde la derecha. Será Rodríguez el encargado de tirarlo. Gutiérrez le reclama algo. Me parece que no lo dejaron parar ayer, es lo que pedía. A todo esto será córner para Guaraní. Cáceres, que lo mete ya en cortada la pelota. La pelota pasó todo el área y el peligro. Y Coronil de ahí le pegó. No le dio dirección, pero era linda. Saldrá desde el fondo Gutiérrez, que le reclamaba a sus compañeros que el rebote lo tenemos que tomar nosotros. Primeras aproximaciones de Guaraní que empieza a salir de a poco del fondo de su campo. Buena asociación entre los primeros minutos de Enzo Calen. Veíamos también a Brian Rodríguez que se empiezan a mover de a poco la parte ofensiva del equipo franjeado. Esta fue, si no me equivoco, la última semifinal del torneo Apertura entre Guaraní y Estudio Galeano. El torneo en el que se consagra en la final Guaraní contra Huracán. Así que aquella había sido la primera presentación en un torneo posadeño de primera división para Estudio y lo había hecho de muy buena manera. De muy buena manera, que lo pudo sostener en el tiempo, en estos últimos años, la temporada. Y bueno, y hoy es otra realidad el equipo rosa con otros nombres y por supuesto pensando en el regional también. Pelota para Peralta, la movieron bien ahí entre Yera y Cardoso. El que la tiene es Peralta, va a jugar para atrás con Bautista Filippi. Ya lo hizo, no, Peralta hizo la individual y pasó muy bien. Vino el centro con la zurda que se va cerrando y cayó en el techo del arco. No terminó decidiendo bien Peralta, pero avisa otra vez Estudio Galeano que en 2 o 3 toques corta completa la cancha. Peralta es ese lateral izquierdo que está más en ataque, en proyectarse, que también a la hora de defender, ¿no? Es ese 3 que te da un aporte más en la ofensiva del equipo. Con mucha proyección, es cierto. Lo mismo está haciendo del otro lado Verdún, así que da la sensación de que Estudio tiene 2 opciones buenas de pase cada vez que dan vuelta. Cardoso, que justamente iba de arriba. La pelota a las manos de Gutiérrez, que ya va saliendo para Castaño, que se cambió de punta. Coronil con la cabeza le ganaba. Lateral para Estudio Galeano. Que le dice Verdún, espera, llego yo. Minuto 14, casi 15. Yera y la pelota.
Giró bien Yera. Ahora no, se la robó bien Gutiérrez, que ya la va teniendo Coronel. Se viene Guaraní, jugó para Cáceres. Peralta, le agarró mordida y le salió a las manos de Gutiérrez con algo de fortuna. Pelota que viene en larga. Monteiro que no podía ante la marca de Bautista Filippi, que le hizo bien. Pasó uno, pasó dos y allá va a ir Monteiro otra vez a dar una mano para que salga Vázquez. Coronel y la pelota. Montenegro. La peleaban y se la va a robar Cardoso. Muy bien Cardoso. Y después el que rechaza era Coronel. Yera. Verdún. Reclamaba todo Estudios. Peleaba Verdún. Yera. La mandaron larga para Tomillo. Ahora retrocedemos, claro, porque había sido. Y lo van a amonestar. El primero del partido. En 15 minutos. ¿El número 10? El número 5, Thiago El número Cuba. 5. Thiago Cuba. Dura infracción, sí, se escuchó hasta acá, hasta la cabina, se escuchó la suela Sí. en la pierna del volante del Estudio Galeano. Lindo tiro libre tiene Estudio Galeano. Lo va a hacer Tomás Castaño. Que va a llover seguro de lleno en el arco de Brzezinski. Atención al segundo palo con el lateral izquierdo con Peralta. Y fue el 9 también, ¿eh? Ojo que fue Kun también ahí. Dio la orden Rioja. Va a venir el tiro libre de los pies de Castaño. Vino el centro y se quedó en el primer palo nomás. Y allá Peralta a pelearla y Peralta la va a ganar. La pelota picó todo el área y la va... A ver, pegó por último. Y será para mí saque de arco, ¿eh? Peralta, no. Bien. Bien Peralta porque lo había dejado. Dije, Sí. no la dejó... No había notado que pegó el Montero. Peralta sí estaba en la jugada. Será córner para Estudio Galeano, el primero para el Rosan toda la tarde. Castaño meterá, caerá desde la izquierda. De lleno al área de Brzezinski. Llevó toda la gente pesada, toda la artillería alta que tiene Estudio. Dio la orden Rioja, vino el centro de Tommy Castaño, fueron todos arriba. ¡Ah! Ya no llegaba Wolheim. El que salía para dar una mano era Rodríguez. Le quedó a Bautista Filippi, que después le pegó como un número 2 cuando rechaza. La pelota cayó allá afuera del estadio. Saldrá desde el arco Brzezinski. Minuto 15, 16. Hasta ahora, más peleado y trabado que otra cosa, Isma. Y la pelota parada también es una herramienta que puede sacarle un tarde el equipo de Filippi con los centrales que tiene como Alfonso y Wolheim, que tienen altura. Y al tener altura van muy bien de arriba, así que atención a esa alternativa también. Guaraní tiene que estar atento a la pelota parada. Vos sabés que él miraba a Wolheim. Se la van a robar. Ay, ay, ay. Verdún con la pelota para Estudio. Caminaba por la cornisa Guaraní intentando salir. Rodríguez. Pelota para Cáceres. Rodríguez otra vez. Verdún que daba una mano, la tiró en el lateral. Te decía, el último córner. Entre Peralta, Wolheim y Alfonso le sacaban una cabeza a sus marcadores. Sí. Aparentemente queda atinarle con el centro y es una jugada clara. Y la potencia también, Sí. porque tiene además de ser alto, tiene una contextura física importante para ganar de arriba también. Se la robaron, ahí se viene Kunz para Estudio Galeano, lo va a poner a correr a Filippi. El que roba a ver a Cáceres y rechaza para que le caiga a Peralta ante la marca de Calen. Gutiérrez y el balón. José Gutiérrez que saca para que vaya Filippi. Monteiro a pelearla con la cabeza. El que la venía bajando era Pablo Ramírez. Ramírez la mandó en larga para Calen, que va a ir al vértice del área. Estaba atento Gutiérrez, que la va a dejar pasar. Uy, allá cayeron entre los dos. Y vos sabés que Gutiérrez se llevó la peor parte porque golpeó la cabeza contra el... Sí, atención a los el médicos, tienen que murito. ir urgente para ver a los futbolistas. Me pareció que el arquero se llevó la peor Sí, parte. sí, da la sensación de sí. Por ahí lo que acusa a Calen es que cayó arriba a Gutiérrez, pero Gutiérrez se lleva la peor parte porque golpea muy fuerte la cabeza contra el muro de contención. Ya están los médicos atendiéndolos. Veremos que Gutiérrez se queja de un fuerte golpe y sí, de acá se da la sensación de que fue muy, pero muy fuerte. Sí, Sí, se escuchó escucha. encima no pudieron frenar. No pudieron frenar con Claro, porque iban en plena disputa. Sí. Bien, todo detenido. Van a aprovechar seguramente para tomar agua. Y ahí tenemos la repe de justamente lo ocurrido. Cuando Calen empieza a disputar.
Claro, viste, Gutiérrez cae arriba de Calen y Calen acusa, ese es el golpe que acusa Calen. Ahora, falta no es de ninguna manera de ninguno de los dos lados porque los dos van disputando la pelota. Pero sin duda Gutiérrez se golpea muy fuerte la cabeza. Sí, inclusive el arquero en un momento quiso frenar, pero por la vehemencia de la corrida y de la disputa del balón, no tuvo tiempo ni siquiera. Bien, ya están de pie los dos. Algo dolorido en los gestos, pero por suerte con tranquilidad para poder salir. Será saque de arco para Estudio Galeano. Lo hará Gutiérrez, que ya está de pie. Y el buen accionar rápido de los médicos que estuvieron ahí para asistirlos. Gutiérrez para salir entonces, cuando estamos alcanzando el minuto 20 ya de este primer tiempo. Sale Gutiérrez. Y el capitán de Estudio Galeano, Alfonso, que jugó con Peralta. Peralta con la zurda para Kunz, que peinaba bien otra vez. Vázquez, Kunz otra vez que se hacía del balón. La peleaban ahí con Thiago Cuba. Yera ahí en la pelota. Abierta para que vaya Alfredo González, que lo va a intentar desbordar a Montenegro. González y la pelota jugó para Yera. Yera va a llegar primero. Se la va a guardar un ratito. Y después no le atinó a Verdún, que venía en carrera. Será lateral para un Guaraní que espera, mira cómo juegan al acecho a ver qué pasa. Castaño. Gira la aguanta. Verdún. Cardoso. Y la pelota. Yera. Yera jugando para Kunz. Está habilitado Kunz. Ahí le pegó. Y la pelota pasó arriba. Vos sabés que se apuró Kunz porque daba la sensación de que tenía para adelantarse unos metros más. Otra vez en los pies de su delantero. En los pies de Kunz. Se salvó Guaraní. Se apuró el 9. Tenía un segundo más. Un traslado más para acomodarse y sacar el zurdazo. Pero otra aproximación de Estudio Galeano que cuando agarra la pelota la mueve, intenta jugar y buscando espacios, teniendo la pelota, moviendo de lado al otro, se generan los espacios y intenta perforar la defensa de Guaraní, que está lográndolo el equipo Estudio Galeano con diferentes pelotazos. Será lateral para Guaraní. Vos sabés que daba la sensación de que si se adelantaba un poquitito más, Kun tenía para quedar mano a mano, solo, porque estaba desarticulada la defensa de Guaraní. Thiago Cuba para salir. Le erró a Rodríguez. Es un poco el panorama esta jugada de Guaraní. Sí. No logra salir de abajo. Tendrá que buscar la alternativa, buscar la segunda pelota, buscar los pelotazos largos, pero intentar salir. Juega totalmente incómodo. Se viene Castaño con la pelota, tiró centro al segundo palo para Bauti Filippi, que la bajó y ahí le va a quedar a Kunz. Kunz la intentó aguantar para Yera. Yera le pegó y la pelota pasó arriba. Otra vez la movió bien Guaraní, Estudio Galeano. Guaraní que le sigue corriendo de atrás y le mira los números. Desorientado Guaraní. Otra vez aviso Estudio. Le falta puntería nomás a Estudio Galeano para concretar la primera aproximación con gol. Pero bueno, todas del Rosa en 22 minutos, todo el equipo local. Sale Montenegro desde el fondo. Lo lleva por delante, da momentos Estudio. Bochazo largo, a ver si puede empezar a levantar con esto Sotelo. Cerraba bien Wolheim, que iba al suelo limpio. Y cortaba. Lateral para Guaraní, que ahora necesita, es lo que le dice el técnico. De aquel lado, Morcillo. Tranquilos, muchachos, porque si entramos al palo por palo, tenemos todas las de perder, parece. Thiago Cuba, Rodríguez, Yera que la peleaba, pegó en Rioja por último, hay que volver, lógicamente. Da la sensación de que Estudio primero había levantado el pie del acelerador, pero ahora, si la aprieta un poquito, puede estar el primero. Sí, tranquilamente puede tener la efectividad que necesita con alguna que otra pelota más. Y se puede adelantar en el marcador el equipo local. Cardoso. Para venir saliendo con Alfonso. Alfonso y la pelota. Se la robó Cáceres. El 11 que lo va a encarar Alfonso. Peralta que daba una mano. Y ahora Bautista Filippi, que él aguantaba. Uy, se mordieron entre los dos y el que pasó es Monteiro. Y allá va Monteiro, que va a llegar a la última línea. Tiró el centro para Calen. Calen está dentro del área. Otra vez. Alfonso con la cabeza y la pelota se perdió en lo último. Será córner para Guaraní. Ahora, estas imprecisiones son las que le dan vida a Guaraní. Confusa salida del equipo Estudio Galeano. Allí entre Filippi, entre Peralta y también Alfonso, que intentó salir jugando abajo. Se equivocó en el pase y todo conllevó hasta este tiro de esquina, que puede ser una jugada de peligro para la visita. Será córner. Tirará Cáceres. Fue todo Guaraní. Vino al centro y se quedó medio corto. Y allá Pablo Ramírez, que la sacó para atrás para Monteiro. Y ojo con la contra. Y la pelota le pegó en la mano a Filippi. Cuando empezaba a preparar la contra el Rosa. Será tiro libre para Guaraní. Lindo tiro libre. Lindo tiro libre, más de frente al arco.
Otra jugada de pelota para Guaraní, que veremos cómo resuelve. También tiene delanteros altos el equipo de Morcillo. Bueno, van a tomar agua antes del parate. Minuto 24 y medio. 0 para Guaraní, 0 para Estudio Galeano. Lo comenta y lo analiza Ismael Janikowski. Sí, primeros minutos interesantes, donde Estudio Galeano se aproxima cada vez más a este primer gol de la tarde. Tiene mejor fútbol, mejores situaciones de gol, sabe tratar la pelota. Y un Guaraní incómodo, como lo decías Kevin durante estos minutos, incómodo para defender, incómodo para atacar. No logra buscar el espacio que necesita en esa pelota para los delanteros. Pero veremos cómo se acomodan estos minutos que quedan de partido. Y hay que ver si la pelota parada o la segunda pelota es una alternativa que empieza a tomar más en cuenta el equipo de Morcillo en este primer tiempo. Sí, da la sensación de que Guaraní espera ese error de Estudio, que por el momento ha cometido muchos, es cierto, ataca bien, juega bien, pero a la hora de salir jugando suele morderse. Sí, quizás en el apuro de querer llegar al arco rival de manera inmediata, se apura en salir jugando rápido. Y bueno, Guaraní también ahí puede aprovechar alguna que otra pelota que quede en la salida para aprovechar. Convengamos también que Guaraní tiene jugadores veloces, por la banda lo veíamos estos minutos, tanto de Rodríguez como de Cáceres, que también alguna que le pueda quedar larga puede generar peligro para el arco de Gutiérrez. Llama la atención que justamente eso, ¿no? De que teniendo un buen juego aéreo, aguantando todo como está aguantando Kuntz, ¿por qué se sigue arriesgando el Rosa a salir jugando, no? Si quizás la segunda pelota fue lo que más le dio oportunidades en este primer tiempo, porque recuerdo las dos que le baja, son pelotas aéreas que le bajan muy bien, sí. Kuntz una para Castaño, la otra para González, que fueron hasta ahora lo más claro en 25 minutos de juego, sí, es cierto, ahora va más. Pero antes del parate de tomar agua, me parece que puede ser la vía aérea lo que abra el juego para un Estudio Galeano que intenta ser protagonista. Intenta ser protagonista y lo vemos ahí hablando con sus compañeros a Castaño, que intenta que le quede esa pelota de gol para concretar ya esas dos que tuvo. La tercera puede ser la vencida, pero está atento el número 11 del Rosa. Lindo tiro libre que tiene la franja ahora. Se fue Calen y lo dejó a Cáceres en 27 minutos y medio. Luego del parate a tomar agua, a ver si trae sorpresas. Franco Rioja que va a dar la orden. Muy solo Monteiro. Sí, de este lado dejaron solo, ¿no? Cáceres de ahí le pegó, la pelota pegó en la barrera. ¿Por qué no la aprovechó acá Monteiro, no? Sí. Sale Estudio Galeano a buscarla Tommy Castaño. Allá Tommy, que no se podía sacar de encima a Montenegro, que estaba bien paradito. Por acá Thiago Cuba, que abre muy bien, lindo bochazo en largo para Sotelo. Acá está Sotelo en el vértice del área, lo dejaron solo y le quedó a Cáceres. Cáceres se frenó y le quedó bien para la zurda. Pegale con la zurda, le dio y la pelota pasó cerquita. Lo más claro que tuvo Guaraní Antonio Franco. Vos sabés que dudó en la primera y me parece que quedaba más cómodo incluso en esa, ¿eh? Sí, buen giro de Marcos Cáceres, que tuvo la primera situación de peligro para el zurdo en la de Guaraní. Se la robaron allá a Wolkin, que salió jugando mal, después se reivindicó y va a tener que meter el bochazo largo si no quiere complicaciones. Jugó para Verdún. Bueno, el parate a tomar agua le dio un poquito de aire a Guaraní, ¿eh? Kuntz y la pelota, jugando para Yera. Yera para Bautista Filippi, no va a llegar a destino. Y antes que se vaya, Manuel Peralta y la pelota. Yera. Para salir Alfonso. En los pies del Rosa la pelota. Ya lo hizo Alfonso para Bautista Filippi, que la va a pelear, la intentó bajar. Lo marcaba bien Monteiro, que ganó un lateral. Al revés, dice el árbitro, daba la sensación de que pega en el pecho del jugador de Estudio. Sí, parece que, de acá arriba. En Filippi. Será lateral, que ya lo hicieron. La mandaron para Kuntz. Vázquez y el balón. Después, peleado y trabado. Y Alfonso la sacó. La pelota cayó allá en el acceso este. Saldrá el fondo Bresinski. Bueno, otra cara de Guaraní al menos a la hora de las intenciones, ¿no? Allí veíamos ese borde con Marcos Cáceres, ya una salida más rápida, aprovechando a sus veloces que tienen en los extremos el equipo de Morcillo. Bresinski para salir. El parate a tomar agua parece que le cayó mejor a la franja. A la franja, ¿no? Da la sensación. Coronil y el bochazo largo.
Calen a pelearla con la cabeza, la ganaba bien. No podía Sotelo. Por acá Monteiro. Ramírez que se va haciendo del balón. Se la robó Cardoso. Vázquez, el zaguero central que tiene Guaraní. Bochazo largo. Y Verdún se la va a dejar bien con la cabeza a Gutiérrez, que ya la tiene en sus manos. Cardoso. Ha desaparecido ese tándem Cardoso-Llera en los últimos minutos en el estudio y lo siente. Lo siente, porque era la salida que tenía Estudio Galeano y el buen manejo de pelota. Castaño, no podía ante la marca de Coronil, que le quedó Rodríguez, de cachetada quería, no podía. Coronil, sale Wolheim, bochazo largo para que vaya Llera, ante la marca de Montenegro. Gonzalo Llera y la pelota, aguanta, hace el rodeo, descargó para Castaño. Llera, Castaño, la hicieron bien, la tiene Castaño que va a tirar el centro rasante, le quedó para Kunz y ojo si la baja, ay, no se entendieron con González. No pasó el peligro porque le quedó a Peralta y Peralta de ahí le pegó con la zurda mordida. Y allá a pelearle, a intentar salir Sotelo. Se la robó Filippi. La tiene el chiquitín. Pelota. Todo Estudio pedía empujón. Daba la sensación de acá arriba que sí. Será lateral para Estudio. Da la vuelta, le pedía a Alfonso. Alfonso le pide que Cardoso agarre la pelota. Peralta, peinaba a Kunz, le quedó a Castaño. Sale para este lado y le quedó a Alfonso. Y Alfonso de ahí le va a pegar y le pegó nomás. Y la pelota se perdió lejos para que salga Brzezinski. Da la sensación de que mientras las tenga ahí, Estudio, a Guaraní no le molesta. No le molesta, ya tomó el control, me parece, en esa zona del campo de juego la franja. Y Estudio Galeano empieza a sentir un poco el cansancio en estos minutos del primer tiempo. La movieron rápida ahí para salir jugando con Coronil. Bochazo largo, le quedó a Caio Filippi. Chiquito, Junior. El que jugaba era Llera. González, pisó la pelota González, tiene que cortar para adentro ahora. González que no podía y se va a perder en el lateral. Será lateral para Estudio Galeano en 3/4 de cancha, que ahora parece que empieza a recordar la identidad. 31 minutos. Pablo Ramírez y la pelota. Bochazo largo que va, le picó mal a Wolheim otra vez. A Alfonso para reponer. Llera, Cardoso, Verdún y la pelota. Allá va el lateral derecho, agarró la lanza y va, el que lo marca es Montenegro. Se frena Ernesto Verdún, para un lado y para el otro. Vino el centro con la zurda para Cardoso, pasó todo el área, penal. Penal para Estudio Galeano. La pelota le pegó en la mano al capitán, a Coronil. Rioja está avalado en el centro. Vos sabés que yo veo un pequeño desvío cuando viene el centro de la pelota y no daba la sensación de que había sido mano, pero hay un desvío de pelota que es para verlo, es para revisarlo lógicamente. Rioja está avalado, sí. Rioja está avalado. Usted con la repe, Isma. Sí, contacto casi muy ojo clínico tuvo el árbitro para ver esta. Claro, estaba de frente a la jugada. Estaba de frente en la jugada. Nos cuesta ver la mano, pero sí, fue mano, apenas mano. Pero bueno, Rioja considera que toda mano en el área es penal. Claro. Y acá está, la situación de gol que tanto buscaba Castaño la tiene desde los 12 pasos. Desde los 12 pasos porque se quedó con el balón. Él fue quien tiró el centro allá, aguantando y desbordando. A sacarle provecho al máximo. Rioja que marca que no haya invasión. Brzezinski que se mueve de un lado al otro. Minuto 33, 3-3. Dio la orden Rioja, va a ir Tommy Castaño. Fue Tommy, tiró, atajó Brzezinski, el rebote le quedó Filippi y no valía. Entonces Brzezinski se queda con el penal en 33 minutos. Lo marró Tomás Castaño. Y esto sigue 0-0. Me parece que le agarró un poco mordida la pelota a Castaño, no fue muy esquinado el penal. Y Brzezinski no tuvo inconvenientes en controlar el balón con solamente 2 pasos hacia adelante. Y se tiró muy bien a su derecha y perdió una situación importantísima Estudio Galeano para ponerse de una vez por todas adelante en el marcador. Y Guaraní tiene otro aire. Vázquez que saca la pelota para Calen, es cierto, ahora cambia el aire porque en un partido tan peleado, tan trabado, estas oportunidades valen oro. Valen oro, sí. Viene Thiago Cuba, Monteiro. Pelota en larga para que vaya a pelearla, la va a tener que aguantar Alfonso. Ay, Cáceres casi se lo muerde otra vez, Otra vez. Se confían de la velocidad, pero si hay algo que tiene Guaraní es velocidad. Son muy jóvenes, muy rápidos. Algo que lo marcábamos desde los minutos anteriores, la oportunidad que tiene Guaraní de explotar ahí con sus
sus extremos, ¿no? Wolheim para salir, jugando para Verdún. Verdún y la pelota. Toto, que ya la dejó para Yera. Yera para Verdún, movieron bien ahí la bocha. Le quedó para Tomás Castaño, que lo va a encarar, lo encaró bien a Coronil, le pasó como con una moto por afuera, va a tirar el centro, le pegó y tocó el arquero Brzezinski, la tiró en el córner. Lo más claro que tuvo después del penal, otra vez Castaño, que a esta hora ya merece un poco más. Brzezinski la tiró en el córner. Estudio Baiba. Y la figura de Brzezinski empieza a crecer del arquero franjeado en estos minutos, con dos situaciones clarísimas, otra vez de Castaño, nuevamente el duelo quedó en manos del arquero de Guaraní, pero Estudio Galeno sigue generando situaciones y así y todo, bueno, puede llegar al gol en cualquier momento, ¿no? Rioja que va a dar la orden, será Castaño el encargado de tirar el centro. Se arman las parejitas en el área. Dio la orden Rioja, vino el centro de Castaño pasado, ya fue Verdún, la peleaba, le quedó Alfonso, saca Coronil, no, y otra vez Brzezinski, que se queda con la pelota para salir jugando rápido. El que la tiene Sotelo, jugando rápido para Monteiro. Monteiro, en larga para Calen. Calen que va a ir y va a tratar de llegar. Calen, la pelota picó una, dos veces y se perdió en el fondo, saldrá Rodríguez. Te digo, ahora se emparejó las cosas y está para cualquiera. Sí, y acá en esta jugada es donde Guaraní tiene que aprovechar la banda, salir jugando rápido y explotar el sector derecho con Cáceres y generar un poco más de peligro, ¿no? Porque hasta el momento la de Cáceres fue la única y no mucho más de Guaraní. Cardoso para salir con Alfonso. Peralta, que tiraba la personal, el que llegó tarde es Sotelo. Y saldrá Estudio, que ya la movió. Yera para Kunz. Kunz que la aguanta. De espalda, giró el 9. Ahí se viene Kunz, limpió bien. Y el que leía bien la jugada era Vázquez, que va saliendo rápido. Peralta, que no podía. El que lo atendió fue Cardoso. Y será tiro libre para Guaraní. Otra situación de Guaraní, poder salir jugando de abajo. Un poco confuso en estos minutos de juego el trato de la pelota de ambos equipos. Sale Vázquez. Y el balón, bochazo largo, Peralta, Cardoso, de un lado y para el otro, después reclamaba una mano, sí, la pelota le pega en la mano a Monteiro. Peralta, Alfonso. El capitán del Rosa que le puso en los pies la pelota a Kunz, pasó muy tranquila la pelota todo el medio campo, nadie la recibió. Aquí Yera. González. Alfredo González que no podía. Ahora se lo ve bien paradito Guaraní. Esperando. Si hay que esperar, lo aguantamos, dijo. Thiago Cuba. Yera que no podía. Ramírez de punta y para arriba. Peralta que va a ir contra Sotelo. Y la va a ganar Guaraní porque te digo, estaba bien paradito esperándolo. El que la tiene es Calen y le va a ganar en velocidad y lo durmió Alfonso, que le miró el número nomás y cortó para adentro. Otro que pasó de largo, Calen de ahí, se metió en el área, está Calen, va a ser un golazo. Y la pelota cortó con lo justo Wolheim después en las manos de Gutiérrez. Ahora era un golazo. Jugadón se mandó Calen. Si se anima un poquito más Guaraní puede concretar el primer gol. Te digo, el Parata a tomar agua, si bien después hubo un penal. Te digo que le cayó muy bien a Guaraní, Llegaron las indicaciones del técnico. Jugó rápido y está Calen y ¡ay! Después definió como un crack verdaderamente. Tiró afuera, bueno, pero sí. Me pareció, es para verla. Me pareció que es para revisarla, porque no sé si Peralta lo habilitaba a Calen allí, el 7, que está filoso, el número 7 con la pelota. Y cualquiera que le quede puede mandarla a guardar. Vos sabés que es cierto. Calen está creciendo mucho. De esa última jugada que hizo, que se sacó de encima 2. Y ahora emparejó las cosas. Guaraní, Estudio perdió las riendas del partido. Un partido que pintaba para cómodo. También aquel, yo creo que la gota que viene Cáceres con la pelota, le quedó a Thiago Cuba. Cuba le pegó y la pelota pasó cerca. Otra vez Guaraní avisando con otro remate de afuera del área. A Gutiérrez no le gusta nada, le reclama a sus compañeros. Esto sigue 0-0, pero te digo, sí, desde aquel penal no es el mismo Estudio. No es el mismo Estudio, lo vemos casi sin aire a los defensores de Estudio Galeno en la hora de salir jugando. Y creo que eso empieza a complicar mucho más el manejo allí de la salida de Estudio. Vemos cómo sale acá. Y van 38 y está pesada la tarde, es cierto. Juega mucho ese factor también. Yera con la pelota para Filippi. Llegaba bien Monteiro, que leía bien la jugada. Ahora le pedía a Filippi, le pedían larga. Titón con la pelota. Kunz.
Jugaba Filepi. Castaño, Filepi, Castaño, que guapeaba. Ganaba Rodríguez, el 10 de Guaraní. Para que salga Pablo Ramírez. La hizo muy, pero muy bien Cáceres. Después se quedó corto. Verdún. Coronil, que juega. La dejó para Thiago Cuba. Cuba que si giraba del otro lado quedaba mano a mano su compañero. Tiempo, veremos qué pasa. Está para cualquiera el primer tiempo. Kunz que no podía ante la marca de Vázquez. Llega a la mano de Bresinski. Coincide conmigo, Isma, está para cualquiera estos primeros 45. Es así, coincido totalmente, relator, porque creo que si Guaraní se anima en los últimos minutos puede sacar provecho de esa velocidad de Calen. Lo mismo Estudio Galeano, ¿eh? Con Tomás Castaño, que está también filoso, pero no puede concretar las situaciones que tuvo. Alfonso, que otra vez se complicó ante la marca de Calen, la tiró en el córner y le reclama, pero sí, la pelota salió limpia. Ahora Calen en los últimos minutos Le está lo complicando volvió la loco. tarde Sí, a Alfonso. Lo volvió loco. Sotelo para tirar el córner. Será el tercero en la tarde para Guaraní. Otra vez de la derecha, como los dos anteriores. Vino el centro de Sotelo, fueron todos arriba y Wolken que ganaba de cabeza. No pasa el peligro, le quedó a Thiago Cuba de ahí. La pelota se pierde afuera. Saldrá Gutiérrez desde el fondo. Bueno, si bien no es la vía aérea lo más clave que tiene Guaraní, los tres córneres parecidos los ha desperdiciado. Creció el protagonismo de Guaraní. Sotelo que se la robaba para Calen. Calen y el balón. No sale cómodo. Guaraní, la pelota pegó en la espalda de Peralta y será lateral. Calen es de esos delanteros que tenés que tenerlo cerquita. Le das un metro y te saca diferencia con la velocidad que tiene. Porque tiene mucha velocidad y buen dominio. Muy Sí. buen dominio también de pelota. Y creo que eso le está complicando a Alfonso. Jugaron rápido de aquí Calen justamente y la pelota. Peralta entre dos lo marcaban. Se quedaron cortos y otra vez Calen. Bienvenido Calen al fútbol. Tiró y vos sabés que Alfonso lo levantó. Lo acababa de decir Ismael. Lo levantó Alfonso cuando cortó para adentro Calen. Ya no tenía nada que hacer el número 2. Se lo llevó puesto el pie de apoyo. Será penal para Guaraní Antonio Franco, minuto 42. Y ahora hay una larga charla ahí. ¿Quién patea el penal? Pero que a Calen me parece que no lo saca nadie, ¿eh? Durísima infracción de Alfonso. Me parece que se cansó un poquito de los piques de Calen. Y bueno, y aquí tiene el 7 tanto buscar la primera situación de peligro importante para Guaraní que se puede poner en ventaja en esta tarde. Será penal para Guaraní, que va a tirar será Enzo Calen, que hasta ahora el mejorcito de los primeros 45 minutos, ¿eh? Lo decíamos, le había complicado la vida a Alfonso en los últimos minutos. Quizás por cansancio del defensor o audacia del delantero, pero había crecido muchísimo. Dio la orden Rioja. El que va a tirar es Calen. ¡Tiró! ¡Gol de Guaraní Antonio Franco! Minuto 42. Gutiérrez fue a un lado. Calen al otro. Abre la cuenta Enzo para que Guaraní lo pase a ganar 1-0. La franja 1, Estudio 0. Bueno, como decíamos, Guaraní estaba creciendo en el partido, creciendo en el dominio de pelota, en aproximaciones, y este penal que le cayó como anillo al dedo en los últimos minutos del primer tiempo para ponerse en ventaja e ir al descanso de otra manera. Estudio Galeano mucho para trabajar, porque ahora tiene que salir de a buscar el resultado con otra intención, ¿no? Con otra intención, es cierto, pero lo decíamos, fueron muy buenos 30 minutos de Estudio Galeano. El parate a tomar agua emparejó las cosas y desde aquel penal bueno, hubo uno por lado, pero tuvo más eficacia Calen adelante de Castaño. Pero desde aquel penal no ha volvido a ser el mismo Estudio. Le costó mucho los últimos 15, cierto. Pelota de Thiago Cuba, que maneja las riendas de Guaraní. Crecieron los chicos de Guaraní, que la tiene Castaño. Cuba le pegó a Yera. Coronil. Saca Coronil en larga. Allá la va a ir a pelear Cáceres. Ganaba Wolken. González ante la marca de Rodríguez. La aguantaba. La pelota se perdió en el fondo. Le cobró tiro libre, sí, a Estudio porque se apoyó el 10 de Guaraní. Y Gutiérrez será el encargado de sacar para un Estudio Galeano que lo está perdiendo en 43 minutos. Y como decimos siempre, el fútbol es confianza, y la confianza se nota ahora en el tratamiento de balón que tiene Guaraní, cómo empieza a animarse un poquito más, a los volantes también.
en jugar un poco más. Castaño y la pelota, jugó para Kunz y se la devuelve, puede ser, y allá Coronil que llegaba con lo justo y rechaza, Calen de arriba, Alfonso que tiró la manito, dice que no el juez. Pelota en larga y va a quedar habilitado, Castaño está dentro del área y Vázquez, que había leído bien la jugada, ahora está caído Calen, quedó reclamando el último manotazo de Alfonso. Si me apurás fue con el codo arriba, me parece, Alfonso. Sí, da la sensación que sí. Ahora Calen, todas las mano a mano, este es el único que no gana, pero fíjate que lo llevó a la polémica, pero todos los mano a mano de arriba lo ganó. Le complicó la tarde a los centrales de Estudio Galeano. A partir de ahora, 2 minutos más. Hasta los 47 vamos. Sacará Brzezinski, que fue clave allá en el minuto 33 cuando le atajó un penal a Tomás Castaño. Alfonso para salir. Saca Alfonso. Más alto que largo, ya a pelear la Castaño que tiene que reivindicarse en la tarde. Tiene Tommy. La aguantaba, no podía. El que sale es Thiago Cuba. Se la va a robar Yera. Cuba que la aguanta. Y la sacaron y de ahí Tommy le tiene que pegar. No, encaró, lo va a encarar, Y se metió dentro del área, no lo toquen ahora, Y se viene Tomás Castaño. Y el que lo marcaba era Vázquez, que no quiso complicaciones, la tiró en el córner. Será el tercero para el Rosa. Vendrá por primera vez desde la derecha. Acá está la clave de Estudio Galeano, me parece. En Tomás Castaño, en los pies de Castaño puede estar la esperanza de generar alguna situación de peligro más, porque se empezaron a apagar un poco los volantes, tanto Cardoso como Verdún allí en la banda derecha, así que tiene que reaccionar rápido. Vino el centro de Tomás Castaño, fueron todos arriba, Verdún con la cabeza, pasaron todos, Yera, y después Brzezinski, entre mil piernas se quedó con la pelota para salir desde el fondo. Brzezinski para salir, hoy vestido de verde. Alfonso con la cabeza abrió para Verdún allá. Va a llegar Toto. Primero Montenegro. Lateral, ya lo hizo Verdún. Castaño. Montenegro. El que rechazaba era Wolheim. A ver para quién será. Una de las últimas. 46. El último minuto entramos a jugar entonces. Verdún que lo hará. Va a meterlo de lleno en el área por ser la última. Ya hizo el lateral centro. Vino y sacaba la pelota como podía Guaraní. Le va a quedar a Alfonso. De ahí la va a intentar meter el capitán. La pelota pegó en Pablo Ramírez. Cuando el juez se lleva el silbato a la boca, se ha terminado los primeros 45 minutos. Lo está ganando Guaraní 1-0 desde los 41 con el gol de penal de Enzo Calen. Lo comenta y lo analiza Ismael Janikowski. Podía ser para cualquiera la ventaja en este primer tiempo porque ambos propusieron en la mitad de cada minuto, porque arrancó bien Estudio Galeano, Guaraní pudo emparejarlo, pudo ponerse en ventaja en una situación de penal. La misma situación que tuvo Estudio Galeano y no pudo concretar en los pies de Tomás Castaño, pero me parece un resultado justo hasta estos momentos. Tiene que mejorar y mucho el local si quiere dar vuelta al resultado en el segundo periodo.
Bien, amigos, estamos de regreso aquí en el oeste de la ciudad de Posadas, ya volviendo la terna arbitral. Lo hizo Guaraní, que aparentemente sin modificaciones, es cierto, terminó mucho más compactado, mucho más sólido el primer tiempo. Todavía no ha vuelto Estudio Galeano, que jugó unos buenos 30 minutos y después perdió los libretos, e incluso cuando te pasa eso, se empeoró mucho más la película con el gol que llega de Enzo Cale. Sí, creo que la confianza también fue mermando después del gol que falló de penal Castaño y creo que eso afectó, fue un golpe para el equipo y en esos minutos Guaraní pudo aprovechar y crecer hasta llegar al penal, al gol e irse en ventaja. En estos segundos 45 minutos el equipo local deberá cambiar un poco la imagen que dejó con algunas variantes, veremos qué tiene en el banco suplente Claudio Filippi y desde ahí empezar a crecer nuevamente porque tiene que revertir un partido que se le complicó. Convengamos que Guaraní arranca con otra confianza también este segundo tiempo, pero bueno, tiene tiempo justamente, valga la redundancia, el equipo local para poder ponerse nuevamente en partido. Bien, vuelve Estudio Galeano, ahí con Wolheim. Lo veo a Kuntz, creo que sin modificaciones me parece. Para estos segundos 45 minutos, sí. En el banco a Alfonso, marchando. Ah, bien, bien, bien notado. Veremos entonces ahí esa modificación. Barreto puede ser, el 18. Sí, Patricio Barreto entonces, en lugar de Luis Alfonso. Sí. Patricio Barreto entonces. Alfonso, lo decía usted fuera de aire, hace un rato lo había visto bastante extenuado. Habrá tenido actividad el fin de semana seguramente. Y Guaraní cambia el arquero. Particular, ¿eh? Sí, llama la atención, porque Bresinski había hecho una buena tarea. De hecho, se quedó con un penal. Veremos. Miranda entonces. Miranda al arco, afuera Bresinski y se viene otra variante en Estudio Galeano. Lo vemos para ingresar a Facundo Navarro, número 13. En el mire usted. Local. Veremos por quién es la variante. Navarro y Barreto entonces. A la cancha. Uno es González, me parece. El 8 no está. No está González y no está Alfonso. Los dos cambios entonces. Bien. Barreto delantero. Y mire usted, línea de 3 atrás. Da la sensación así, para un número telefónico. Lo veo a Wolheim de central. Por un lado Verdún y por el otro lado Peralta. Sí. Línea de 3. Cuando Rioja da la orden, estamos jugando. Arrancó los segundos 45 minutos de esta quinta fecha del torneo Clausura Posadeño. Se viene Calen con la pelota. Ahora vemos cómo se acomodó Estudio Galeano. Pero decidido a ir a empatarlo. Barreto que recién ingresó también. Cardoso. Yera y la pelota. Kuntz que no podía. Sotelo. Kuntz para pelear y dar una mano. Se venía Filippi. La aguantó, la guardó y la trajo. Yera. No podía ante la marca de Sotelo. Será tiro libre para Estudio Galeano. Que incluso con los cambios y la forma de pararse da la sensación de que decidido a ir a buscarlo. Sí, una formación ambiciosa, ¿no? En la parte ofensiva para poder meterse en partido rápidamente desde el manejo del balón y por supuesto generando situaciones. Yera. Castaño para Peralta. Yera otra vez. Jugó la pelota para afuera para que vaya Navarro. Otro de los recién ingresados. Está fresco. Navarro. Lo sigue Montenegro. El que la tenía era Barreto. Saliendo Cáceres. Se la robó otra vez Navarro. Daba una mano Cuba. Barreto. Yera. La levantó bien para Navarro. Navarro está dentro del área. La pelota Vázquez. Y Miranda, que tiene su primera intervención en el partido. El recién ingresado. Se queda con el balón. Para salir desde el fondo con un Guaraní que lo está ganando. Verdún que no dejaba que pique. Bien por Verdún. Thiago Cuba. Por acá Marcos Cáceres. Puntea y larga y se va. Y está habilitado. Ahí va, La pelota servía. Después Wolheim llegó con lo justo y la tiró en el córner. Será el cuarto en todo el partido. Vendrá desde la izquierda. Para un Guaraní que lo está ganando 1-0. Y va a ir a buscar uno más quizás para empezar a meter en un freezer. Bueno, y Marcos Cáceres también, que en el primer tiempo tuvo alguna que otra situación importante con sus piques, con la velocidad que está predominando y veremos cómo también se acomoda acá en esta segunda parte. Dio la orden, el juez vino al centro, allá pasaron todos y Yera tocaba por último, por eso no va a dejar que salga Cardoso, que se queda con el balón, corta para adentro,
La pisó, la amasó y la sacó muy bien Cardoso. Jugando para Castaño. Que va a llegar es Montero, que la tiró en el lateral. Lateral para Estudio Galeano, que ya lo hicieron. Jugó Castaño para Filippi. Filippi otra vez. La aguanta el chiquitito. Bueno, la pelota. Ah, volvía Castaño, claro. Castaño es el lateral, quedó enganchado. Una desatención. Sí, una desatención allí de la defensa también guaraní, ¿no? Salir Miranda y el bochazo largo, que ya lo hizo por línea. Que sacaba, era Filippi que daba una mano. Castaño también, que tiene que meterse rápidamente en partido porque fue el más picante Sí. en Estudio Galeano y puede ser la esperanza del equipo local. Mira su reloj, Cayo Filippi de aquel lado. Castaño que no podía. Le cobraron plancha a Thiago Cuba. Thiago Cuba que está molestado, para recordarlo. La labor del 5 está jugando bien, un buen partido el chiquitito. Miramos a la formación de Estudio Galeano con casi cuatro delanteros. Bien, decidido a ir a buscarlo. Pelota de Llera para Navarro. Allá va Navarro. Va a llegar a lo último. No llegaba Navarro. Saldrá Miranda desde el fondo para Guaraní. Que aprovechan entre el arquero Miranda y su capitán. Ahí hacían algo, cosa de ahorrarse unos segundos, ¿no? Que hoy vale oro. Wolkein. Bochazo largo. Por aquí la pelota para Navarro. Jugaban rápido. Llera. Barreto que va a llegar hasta lo último y va a tirar el centro. Atrás le quedó a Kunz. Cortó con lo justo Vázquez. Por allá Rodríguez que lo va sumando a Sotelo. Sotelo que lo va a encarar a Wolkein. Wolkein lo tocó, no le quedó otra. Va a tener que volver atrás el juez. Será tiro libre para Guaraní, que lo encontró de contra y mal parado a Estudio. Y atención con esta jugada, ¿no? La contra, el regreso, porque van todos a buscar el gol, pero también hay que volver. Y me parece que Wolfgang tendrá mucha tarea el central en estos segundos 45 minutos para poder controlar un poco los picantes que tiene la delantera franjeada. Claro, se arriesga a eso, Sí. Estudio, todo el momento. Tiro libre para Guaraní. Acomoda la pelota por allá Cáceres, el que maneja todas las pelotas paradas. Ah, no, es Vázquez, es el 2. El que va a meter el tiro libre. Dio la orden el juez, vino el centro, fueron todos arriba. Rodríguez pegó un Cardoso por último y Llera con la de palo rechazaba. Le cayó a Castaño, que va a intentar salir, va a intentar ponerle velocidad para el Rosa. Allá va Tommy Castaño que llegaba, la hizo bien Tommy y jugó para que vaya por aquel lado Kunz. Kunz que la aguantó, el que la tiene es Tommy Castaño. Sacaba de encima uno, no podía con el segundo. El que la tiene es Llera, no pasa el peligro. Vino el centro pasado para Navarro y el que con los puños salía era Miranda. Verdún y el centro para la segunda jugada. Ya vino el centro, peinó bien Filippi, le quedó a Tommy Castaño. Bien, la hizo linda. Tommy le pegó y la pelota pasó cerquita. Era un golazo, porque tiró un sombrerito. Después la agarró mordida. Avisó Estudio Galeano que lo quiere empatar. Saldrá desde el fondo Guaraní. Y esa es la actitud que debe tener el equipo, ir a buscar, ¿no? Proponer y también generar, terminar la jugada con alguna situación de gol. Y algo que me quedé con el llamativo, el cambio de arquero de Guaraní. Debe ser por alguna cuestión de físico, de Brzezinski, porque te digo algo, tuvo 2 o 3 pelotas que fue importante. Clave, arquero, fue clave mantener el resultado. Ni hablar de aquel penal a Castaño. Peralta que rechazaba. Y a las manos otra vez de Miranda. A las manos de Miranda. Busca la Vareiro, le grita de aquel lado Morcillo. Pelota larga. Se quedó corto en realidad. Y la tiene Rodríguez. Rodríguez y la pelota. Cardoso. Thiago Cuba. Bochazo largo para que llegue Sotelo. Lo sumó a Montenegro, que allá va a ir al ataque. El lateral izquierdo ante la marca de Llera. La dejaron corta y ojo que va Calen, y ojo que va Calen y lo mordió. Casi con lo justo llega Gutiérrez. Apareció Calen, que había sido la figura de los primeros 45 y desapareció en este segundo, pero cada vez que aparece algo en hebra. Es ese delantero que la primera que tiene puede generar algo. Y bueno, Calen está al acecho también. Mientras que se mueve entre los centrales, pero la primera que le quede para picar va a ir a fondo. Será saque de arco para Guaraní, que lo va a hacer Miranda. En 7 minutos. Saldrá Miranda. Se confió en esa
Sacó Miranda y se quedó corto. Verdún con la cabeza. Jugaba Llera, la mandó en larga ya para que vaya Barreto a correr, que va a llegar con lo justo. Dejaba correr. Saldrá Miranda desde el fondo otra vez. Ahora, lo metió en un freezer Guaraní el partido, ¿eh? Sí, creo que va a controlar el partido hacia sus tiempos, a su manera. Porque tampoco Estudio va, ¿eh? Tampoco Llama va, la atención. exactamente. No por poner 4 delanteros vas a tener situaciones de gol. La tenés que generar, tenés que Exactamente. buscar, manejar el partido y me parece que ahí Guaraní está sacando mucho oficio. Saca Miranda. Verdún. ¿Qué la tienen por acá? Es Barreto. Barreto que la aguanta. Sí, era falta. Había falta del capitán Coronil, que está amonestado de aquella jugada del penal también. Ojo, que otro que camina por la cornisa con este tipo de jugadas. Será tiro libre. Tomás Castaño, el encargado de meterla en el área seguramente, porque fueron todos. Fue Wolgen, fue Verdún. Allá anda Kunz. Llegó también Peralta. El único que queda es Cardoso. Miranda que acomoda la barrera. 8:30. Dio la orden Rioja. Va a venir el tiro libre de Tommy Castaño, que vino al primer palo. Fue Peralta. Miranda, que se quedaba con la pelota. Después vino el centro y le van a cobrar falta. Sí. Carga contra el arquero. Me parece que sí, fueron todos a chocar fueron a buscar la pelota y en un toque me parece que Miranda sintió un golpe. Pasa que Miranda me parece que rechaza y después lo Sí. golpean. Y atención con Peralta también, que lo veíamos en una jugada anterior, sentido allí en el piso. Jugador importante para la parte ofensiva y la defensiva claramente en Estudio Galeano. Sí, acusa un golpe y está muy adolorido Manuel Peralta. Ahí justamente Rioja da la orden para que ingrese el cuerpo médico de Estudio Galeano. Vamos a ver qué le ha ocurrido, que ahora intenta ponerse de pie, pero está muy adolorido, ¿eh? Está muy La dolorido. pierna izquierda. Sí, me parece que se toma parte del tobillo también el lateral izquierdo, que tuvo buenos minutos del primer tiempo y acá intenta acomodarse como sus compañeros también, ¿no? Sí, ahí Pisa está intentando ponerse de pie, sale rengueando por el hecho de que están perdiendo, pero se nota que están muy, pero muy adoloridos, sí. Mientras vemos que se empieza a mover también los bancos suplentes de Claudio Filippi para otras variantes. Bien, 2, ¿no? Dos Da variantes la más. sensación que 2 más se van a venir. No quiere perder tiempo, Cayo. Pelota de Llera que ganaba en las alturas. El que le quedaba por acá era Barreto. Llera, otra vez en larga para que vaya Castaño. Coronel que rechazaba. Ramírez. Fue pase atrás, entonces tiene que salir con los pies. Miranda, le picó mal a Cardoso la pelota y le va a quedar a Calen y después se lo llevó puesto. Durísimo. Ahora era fina entre si tocó pelota o no Wolheim, pero quedó adolorido Calen. Sí, en esa jugada el central va por todo. No le va a dar un centímetro porque sabe que la primera que toca se lleva la pelota y es peligro para Guaraní. Pero veremos. Mientras se vienen las variantes, vemos al 17. Si no veo mal, Lautaro Sotelo. Sí, Lautaro Sotelo. Y me parece que Melgarejo también. El 16. Melgarejo entonces y Lauti Sotelo. Estoy entre Centurión, el 15 o el 16. Bien. Cierto, de acá al sol te complica la vida. A ver, Me parece que es Centurión. el 17 sí, Sotelo sí. Sotelo por Kunz. Kunz. Y Bien. vamos a jugarnos por el 15. Por Centurión, Sí, es 15. el 15. Es 15. Me parece que no da más Peralta, el número 3 que lo vemos acá que sale. Sí, y quedó afuera nomás. Sí, que muy va a llegar dolorido. rengueando. Bien, entonces, a la cancha, Facundo Centurión, el 15, por Emanuel Peralta. Y el otro es Lautaro Sotelo, por Darío Kunz. A ver, entonces, ¿cómo se acomoda Estudio Galeano? Porque decididamente Centurión no es defensor, ¿eh? Y ya No. estaba jugando con línea de 3. Se me hace que Cardoso se va a meter atrás en la línea de 3. Sí, lo vemos arriba. Sí, por en eso. lugar de Kunz. El rol de 9. Bueno. Siguen saliendo defensores y entran delanteros, está medio... Llama la Sí. atención, ¿eh? Por lo pronto extraño los cambios.
Pelota para Llera que viene saliendo después del lateral. Le quedó a Castaño la pelota que va a ir a correr ante la marca de Vázquez. Tommy Castaño la pelota. Jugó para el recién ingresado Centurión. Tiró el centro atrás y Coronil con lo que tenía. Llegó con lo justo y rechazaba. Cardoso y la pelota. Monteiro que va a dejar que se pierda ya en el lateral. 4 modificaciones hechas ya en Estudio Galeano. Pelota en larga. Llera que rechazaba con la cabeza. Devuelve Monteiro. Otra vez Llera. Nadie la baja, muchachos. El que peleaba era Cáceres. Para Vareiro. Larga de Llera. Tommy Castaño que la bajaba con la cabeza. Le quedó la pelota al 10. Y va a tener que volver atrás, sí, porque la atendió feo Vázquez a Centurión, que recién ingresó. Le dio la bienvenida en el partido. Será tiro libre para Estudio Galeano, que va a intentar que de ahí llueva en el área de Miranda, que todavía no tuvo que tener intervenciones. No tuvo situaciones de peligro todavía Miranda. Y Estudio Galeano que cada pelota parada también va a intentar sacarle el mayor jugo posible. Y Guaraní tiene que tratar de evitar estas faltas innecesarias, ¿no? Fuera del área, porque generan proximidad de gol. Mientras vemos que lo amonesta al número 2, a Vázquez. El segundo amonestado en Guaraní. Así es. El número 2 ahora tiene la saga amonestado. Está también Coronil, el capitán. Tendrá que cuidarse. Tercer amonestado entonces. Tercero porque el otro también era lo tenemos Cubita. Cuba, sí, el Cuba, 5. sí. Bien. Será tiro libre en minuto 14. El que lo va a meter es Tomás Castaño, quien maneja todas las pelotas paradas del Rosa. Dio la orden Franco Rioja. Vino el centro de Castaño. Y Wolheim pasó de milagro. La pelota pasó todo el área, no la tocó nadie. El más cercano fue Wolheim. Miranda le seguía con la vista. Será saque de arco para Guaraní. Otra jugada de situación de peligro para Estudio Galeano, pero sin generar mucho más que es una intención. Saliendo rápido Monteiro. Allá con Vareiro. Le quedó a González. Pasó bien de caño ahí, Y González se frenó. Llera. Para cortar ante la marca de González. Después le cobran falta, sí, porque se habían prendido de la camiseta. Jugó rápido y sale Estudio. Con Centurión, que ya la va teniendo. Que la tiene Centurión. Centu y la pelota. La va jugando a Vareiro. Vareiro que tira al centro. Pasó toda el área, ya la tiene Guaraní. Se la recuperó rápido Estudio, que la está teniendo mucho. Navarro. Verdún. A plena dominada salía. Verdún, Cuba. Y lo van a agarrar a contramano a Estudio Galeano. Y el que va es Cáceres y cierra con lo justo Wolheim. Será lateral para Guaraní. Vos sabés que en esta estoy con Verdún, que le reclama porque la pelota pegó en el de Guaraní por último, cuando rechaza Wolheim. Será lateral, que ya lo va a hacer Montenegro. Jugó para Calen. Calen es el que la tiene, el que lo sigue es Verdún. Después Verdún la tocó. Será lateral para Estudio. Después se agarraron entre Verdún y Calen. Creo que Calen no dejaba agilizar la jugada. Ya la hizo Verdún. Larga para Barreiro. Será lateral para Guaraní. Lo va a hacer Montenegro. Ya lo hizo Calen en la pelota. Allá el autor del único tanto del encuentro. Se la robaba y se la llevó por delante Barreto. Lo vemos apurado a Estudio Galeano con la pelota. Tiene que sí, se apura Estudio. Los que vienen del banco no tienen esa templanza quizás que pide el encuentro. Sí, el aire fresco, pero no la templanza para pensar. El que la tiene es Cáceres, lo sigue Verdún. Cáceres va a llegar hasta la última línea y ganó un córner, porque le pegó por último en Llera. Será córner para Guaraní, vendrá desde la izquierda. Va Coronil. Es una linda oportunidad en 16,5 que tiene Guaraní. Por arriba, porque hace rato que no aparece nada en los arcos de Gutiérrez. Vino el centro de Cáceres, el sol que lo molestaba a Gutiérrez, que se encontró de lleno con la pelota. Y sale jugando rápido con Centurión. Allá va Estudio Galeano en búsqueda del empate. Centurión que jugó rápida para Barreto. Ganaba bien Vázquez. Gutiérrez para salir. González. Llera. Coronil. Calen. Lo van a dejar pasar y se va a ir mano a mano. Y se va mano a mano y se va mano a mano. Y después Wolgen llegó con lo justo cuando González escapaba.
No, pasó el peligro. Pero Estudio se arriesga a esto. Sí, se arriesga a jugar al mano a mano. E intentar buscar el empate, pero también queda mano a mano. Y Wolfgen está tapando huecos por todos lados. Montenegro que jugaba. González. El que la tiene es Toto Verdún. Jugó para Barreto, le bajó con el pecho. Hacían bien, después Barreto otra vez. Acusaba un golpe, le quedó a Castaño. Castaño cortó para adentro. Ramírez para rechazar. Y allá va a ir a correr Monteiro contra Cardoso. Cardoso que se trastabilló y le va a quedar a Monteiro. Monteiro se va a ir y ojo si tira al centro porque está Karen y está Monteiro y le pegó. Y la pelota se perdió arriba cuando lo podía empezar a liquidar Guaraní. Lo perdió Monteiro. Ahora es lo que te digo. Estudio va y va, pero a la vuelta, ¿cómo quedamos, no? Sí, buena situación de peligro de Guaraní que no pudo concretar, pero me parece que era para remate al arco, más allá de que tenía a su compañero solo en el área. Y creo que Guaraní también, las que le queda para sentenciar el partido, si está fino, lo puede liquidar esto de manera prematura, mientras que vemos también más variantes en el equipo franjeado. Está caído, si no me equivoco, es Ramírez, de gran desgaste. Perdón, lo vemos que ingresa Tobías Teixeira, el número 9. Bien, ese es por Barreiro. Por Barreiro, sí. Pero acá me parece que Ramírez no va más, porque el longa por todos lados. Así que quizás van a usar la ventana para un doble cambio. Puede ser. Sí, lo vemos que sale, se retira Cuba, me parece. No, Van allá lo está llamando. Me parece que ellos lo está llamando para darle una indicación tanto a González como a Cuba. Ah, bien, bien, bien. Ahora, te digo, para mí Ramírez no va más, Está completamente rengo, sacó la canillera y ahí sale rangueando con Rioja al lado. Ahí lo invita a salir, sí. Ese va a ser la segunda modificación. Confirmado entonces. Ya está en el campo de juego Teixeira. Se retira entonces con el número 8 Pablo Ramírez. Sí, sale Ramírez. Y el que ingresa por él es el 16. Jonás Ramírez. Jonás Ramírez. Perfecto. Ya hechas las modificaciones también en Guaraní. Sale Wolfheim, se la van a robar. Necesitaba aire, Sí, necesitaba aire, lo veíamos un poco agotado también a sus delanteros. Y veremos cómo reacciona. Melgarejo que no podía. Allá Centurión. Barreiro y la pelota. El que la va corriendo es Barreiro. Entre medio de tres y apareció Cuba para cortar porque no lo podían parar, Entró bien Patricio Barreto en Estudio Galeano. Ahí va otra vez si la pide. Quizás con más empujón que otra cosa, pero Estudio perdió completamente los papeles. No es el mismo Estudio aquel de los primeros 15 minutos. Un equipo desordenado con la pelota también. Saliendo Cáceres. La robaba bien Yera. Yera y la pelota. Levantó bien Yera y la puso a correr allá para que vaya Navarro, que consiguió un córner porque pegó por último en Coronil. Será córner para Estudio Galeano. A ver si por arriba. La pelota parada la va a manejar Melgarejo. Veremos qué pasa. Fueron todos los grandotes. Dio la orden Rioja. El centro de Melgarejo que vino cerrado. Y el que rechazaba era Cuba. En el primer palo. Me parece que tiene que caer en el segundo porque están todos allá. Están todos allá. Augusto Wolfgen está expectante por esa pelota que le caiga en el centro del área. Porque es el más alto, si no veo mal, de futbolistas que están ahora dentro del área. Otro centro vendrá desde la derecha. Melgarejo otra vez, 21,5. Va Estudio Galeano que lo quiere empatar. A puro envión. Vino el centro pasado y allá se quedó corto otra vez Melgarejo. Viene otra vez la pelota para Melgarejo que tiene revancha. Tiró el centro, la pelota se le va cerrando a Miranda. Y la pelota pegó en el travesaño. Después que la manoteó Miranda porque le cayó de golpe en el segundo palo. Lo más claro del segundo tiempo, casi se le mete en el segundo palo a Miranda. Casi se le mete el arquero que reaccionó justo, pero buen remate. Me parece que era más centro que remate largo, pero bueno. Situación de gol para el equipo local. 22 minutos, a ver si se prende esto. Melgarejo y el centro levanta la mano. Vino la pelota pasada, Miranda con los puños, le quedó a Tomás Castaño en el vértice del área y allá a pelearla. Centurión que se queda con la pelota. Jugó para afuera, para Barreiro y saca Guaraní que tiene que ir con lo que puede. Gutiérrez va a llegar primero que Calen. Jugó rápido. El que la tiene Sotelo. Sotelo para Verdún. Ahora la tiene Guaraní. Teixeira, Calen. Lo encuentra mal parado.
Cali la pelota ante Cardoso. Cardoso se fue. Será lateral para Estudio, que ya lo hicieron. Que la tienes Barreto. Sotelo. Sotelo que lo sigue el chiquitín. Centurión y la pelota. Juega para atrás para Wolheim, es cierto, porque tiene que sacarla del embudo. Wolheim en el bochazo largo. Para que vaya Sarchetti allá a correr. Y llega con lo justo. Y la tiró en el córner. Montenegro. Va a venir el centro de Melgarejo. Vino el centro y allá Wolheim que no podía. La van a rechazar, la pelota le pegó en la mano. De acá daba la sensación que le pega en la mano. Otra vez al capitán, otra vez a Coronil. Después quiere salir jugando rápido Miranda, no lo deja. Fue mano, pero esas manos que es involuntaria, me parece, por el mismo roce del juego, ¿no? Vos sabés que la pelota ahora, entre involuntario y voluntario, el penal que le cobró justamente a Coronil en el primer tiempo es lo que llama la atención, ¿eh? Sí, porque tampoco daba la sensación, quería tocarla, intentó sacarla hasta el último momento y ahora el contacto fue mucho más. El criterio debería ser el mismo, claro. ¿no? Claramente. Venía saliendo Cardoso con la pelota. Navarro la metió ya para Sotelo. A ver, Estudio parece que le cayó. Los últimos cambios parece haberle caído un poco mejor, un poco más de aire. Será lateral, lo hará Castaño, que todavía no encontró su revancha. Jugó rápido para Centurión, que lo marcaba era Vázquez. Otro lateral para Estudio, que lo reclama todo Guaraní. Acá da la sensación de sí, ya se la lleva Vázquez. Sí. Castaño que llegaba tarde y será falta y amonestados, Galeano. Claro, Castaño. En cada jugada, claramente, sí. Una jugada que le llevó puesto y en cada jugada decía que Guaraní va a llevarse su tajada de tiempo, ¿no? Claro, sí. Ahorra unos segundos el chiquitín. Tiro libre. Que lo hará Miranda. Para Guaraní, que lo gana 1-0 desde los 41. Ya quedó lejos el gol, ¿eh? Hasta el gol de Calen de Pelán. Anteriormente un penal que lo había amarrado Castaño para Estudio. Tuvieron uno por lado. Allá falta y tiro libre para... Sí, daba la sensación que cargaba Ramírez contra el jugador de Estudio Galeano. Ya Cardoso fue a buscarla y va a ser... Lejos el primer tiempo mejor, Isma. Sí, sin duda. De los dos equipos. Entró en un bache este segundo tiempo. No hay tanta dinámica, tanto movimiento de un equipo y otro, sino más bien uno que se defiende y el otro que a toda costa intenta buscar el empate con más desorden que con fútbol, ¿no? Gutiérrez para salir con Cardoso. Gutiérrez se ensució la jugada ahí en el fondo de Estudio. Era preferible un bochazo largo. ¿Qué querés que te diga? Gutiérrez, que ahora sí larga allá arriba para que la peine Barreto, que la pelea para Centurión. Rechazaba Coronil. Cáceres, Verdum y la pelota. Se hace peleado, se hace luchado, se hace trabado el partido. La bajaba Castaño, que lo amonesta a Cáceres, ¿no? Amarilla para Cáceres. Pues se quedó prendido, me parece, en algo allá con Verdún. Saldrá, pero tiene que ser lateral, muchacho, ¿eh? O vuelve para atrás. Bueno, vuelve para atrás, ¿eh? Pero la pelota está en juego. Está en juego, sí. Llama la atención la decisión del juez. Yera y la pelota. Jugó rápido Yera. Sale Vázquez. Le quedó a Ramírez. Ramírez que va a adelantarle, va a correr. No lo pudo seguir Cardoso. Y va Ramírez, está cansado Cardoso, ¿eh? Y va Ramírez que llegó allá a lo último y se trastabilló cuando tenía para tirar el centro. Wolheim para salir. Sotelo. Cardoso. Bochazo largo de Cardoso. Que el que la baja es Melgarejo. Melgarejo con la zurda, la puso allá para que vaya Navarro, que va a llegar Navarro, ¿no? Porque la adelantó mucho cuando tuvo que dominar. Saldrá Miranda desde el fondo, que alcanza a ahorrarse unos segundos. Si usted lo decía, relator, se cansó, lo veíamos cansado a Cardoso y lo mismo ayer. Ahí vemos que están haciendo, descansando, tomando aire, y fueron dos jugadores claves para el juego de Estudio Galeano en el primer tiempo. Hicieron mucho desgaste. Sí, y creo que esto le está pasando factura al equipo. Pelota que va a ir para Verdún, que no quiere complicaciones y juega para atrás con la cabeza para Gutiérrez. Que sale Gutiérrez. Melgarejo y la pelota.
Allá al 16 que metió el bochazo largo para Castaño, que va a quedar antes que Miranda. Y Miranda le metió una cachetadita a la pelota para poder sacarla de foco. Y ahora con la zurda y se quedó corto, ¿eh? Y la pelota le quedó de ahí a Navarro. Le pegó y la pelota se cayó atrás del arco. Era el pelotazo de Navarro. Se quedó corto Miranda. Que no le quedó otro tampoco, porque si no se venía mano a mano Castaño. Y no le quedó otro también al 13, a Navarro, de rematar desde ahí. Claro, la jugada pedía. Eso, exactamente. Se equivocó en la salida y la tiene Castaño. Allá va Estudio Galeano. El que le tiene Centurión le pegó y a las manos, que en 2 tiempos se queda Miranda con la pelota. Bueno, ahora no hay certeza dentro del campo de juego y va para cualquiera. Sí, y Estudio Galeano va con más intención que con fútbol, pero los cambios en cuanto a acumular jugadores, de una u otra manera le empieza a rendir frutos. Sotelo para bajarla, para intentar jugar. Rechazaba a Thiago Cuba, no podía. El que la tiene es Navarro. Melgarejo. Melgarejo y la pelota. Después le erró el pase con la zurda. Intentó hacerlo, pero es cierto que a esta hora ya las piernas no obedecen mucho. Sí, y el desorden también empieza a predominar un poco más. Y creo que esto se vio en esta jugada recién. Jugaron rápido, el que la tiene es Ramírez, que va a cortar para adentro de la marca de Cardoso, que lo decíamos, está cansado, ¿eh? Y después Wolgen, que ganaba en el tranque, pero pegó por último en el de Guaraní. Claro, sí, daba la sensación que sí. Será lateral para Estudio. En 29 y medio, casi 30 ya. Vamos a entrar a jugar los últimos 15. Sin contar la adición. Yera y la pelota. Yera de cachetada que abrió bien. El que la tiene es Navarro. Navarro que va cortando la pelota. Montenegro que no podía y le va a quedar. Ay, 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 ay. Cortó Vázquez porque si no se quedaba mano a mano Castaño. Será lateral para Estudio, que ahora va y va. Guaraní también sintió el cansancio, es cierto. A Vázquez lo veo enlongando. El que la tiene es Centurión. Centurión y la pelota. Castaño que se quedaba. Yera. Verdún. Centurión. Lateral para Estudio. Centurión. Jugó rápido. Allá que la tiene. El Centurión tiró el centro para Barreto, que no podía. La pelota cayó en el vértice del área. Está Castaño. No pudo controlar con el pecho. Y el que rechazaba la pelota era Thiago Cuba. A pelear la Calen. No podía. Yera y el balón. Melgarejo. Jugando para Centurión, que lo había agarrado volviendo. Será lateral para Guaraní. Está apurado Estudio Galeano. Está apurado, insisto con esto. Tiene que controlar la presión del partido, manejar un poco más la pelota en esa zona del campo de juego, cuando es 3/4 de cancha, para poder tener un poco más de claridad y llegar con más facilidad al área también. Es fácil decirlo de acá, pero con la revolución del partido, es cierto. Creo que la tranquilidad es importante. Centro de Patricio Barreiro, que rechazaba a Vázquez. Le va cayendo otra vez a Estudio la pelota, que la tiene mucho ahora. El que jugaba era Navarro para Barreiro. No se van a conectar. Hay un jugador de Estudio Galeano caído. De Guaraní, perdón, que está caído. Si no me equivoco, es uno de los zagueros. Es Vázquez, que hace un ratito lo veíamos enlongando. Está extenuado. Ahí lo vemos a Cardoso hablando con Navarro, Melgarejo, que no se apuren, que manejen la pelota, porque la primera que llega la tiran al área o intentan jugar pelotazos largos, y no es negocio en este momento del partido. No, es cierto, hay mucha gente. Cuando la tiran en el área hay muchísima gente. Es moneda al aire, ¿eh? Por ahí sacándole para atrás, encontrando un remate afuera del área o algo de eso. Cambia la suerte. El que cabeceaba era Cáceres. Pelota para Calen, que no va a llegar. Ya, no, ya al revés. Sí, era al revés. Calen aprovechó para conseguir unos segundos. Y ahora la va a tener otra vez. Verdún y la pelota para el lateral. Minuto 31, casi 32. Coronel que saca. El que la baja era Navarro. Se chocaron entre los dos de Guaraní. Quedó habilitado Centurión, que la va a levantar muy bien para que vaya. Allá va a ir Patricio Barreiro, que va a llegar sobre la línea, pero llegó el chiquitito. Tiró el centro, la pelota pegó por último en Montenegro y se perdió en el córner. Será córner para Estudio Galeano, que lo va a intentar por arriba. Bueno, Estudio Galeano que va en esta jugada nuevamente con una pelota parada, un tiro de esquina, y con casi un poco más de resignación. Augusto Wolgen va intentando que le quede una pelota al número 6. Vino el centro pasado, allá se quedaba Miranda con la pelota, porque la pelota se cerró mucho, es cierto. Ahora Estudio ha desaprovechado incontables veces ese tipo de centro, ¿eh? Ni uno ha sido un buen centro. No pudo sacar provecho de la vía aérea. Allá Teixeira, que no podía. Sale la pelota, que la tiene González. Vázquez para salir desde el fondo. Más alto que largo.
Y le va cayendo a González otra vez que de taco y no podía. Yera y la pelota. La levantaba Castaño con el pecho. Y sí, van a tener que volver atrás porque lo atendió González a Yera. Será tiro libre para Estudio Galeano, un lindo tiro libre. Ahora Yera. Si me pongo a pensar en Estudio Galeano, lo más destacado. A esta hora con ya sin piernas sigue siendo el que se acerca, que pide la pelota, quiere jugar. El que intenta proponer algo distinto, el número 5. Se lo ve ya cansado, también extenuado. El volante central que es, como decías vos, una de las figuras en estos minutos de Estudio Galeano en el partido. Será tiro libre Melgarejo. Ahora cambiaron el pateador. Ya no va más Castaño. Es Melgarejo el encargado. Va a dar la orden el juez. Hay agarrones de todo tipo en el área. Vino el centro de Melgarejo. Fueron todos arriba y el que rechazaba por allá era González, que se la peleaba hasta lo último. Calen y la pelota que lo va a agarrar de contra a Estudio. Se viene Calen ante la marca de Cardoso y se va Calen y va a quedar mano a mano. Y Gutiérrez cierra muy bien lo que podía haber sido el 2-0 de Guaraní en una corrida de Calen, que es un peligro. Pero la pelota sigue viva por acá y va Varero que le iba a pelear. Castaño no podía. Había sido foul antes, pero como la tiene Estudio, dieron la ley de ventaja. El que la tiene es Tommy Castaño. Ante la marca de 3, sacó para Melgarejo. Melgarejo y la pelota. Lo sigue desde muy cerquita González. Se las robó nomás el 10 de Guaraní, que va a llegar primero. Pero se perdió igual la pelota. Lateral para Estudio. Te digo, una corrida de Calen al acecho puede ser letal, Saca Verdún, pelota que cambió de frente. La bajaba Cardoso, Castaño, González, Yera. Yera y la pelota, se equivocó Yera, jugó muy corto para atrás. Verdún sale como puede, Estudio Galeano. Wolheim la pelota. Agarró la lanza al central y va Montenegro. Vareiro. Centurión y la pelota para un lado y para el otro. Consiguió un lateral cuando se embarraba la jugada. Ahora es más tirón que otra cosa. Sí, partido desordenado de ambos lados. Uno que va, otro que recupera. Centurión. Y se va a perder en el lateral para un Guaraní que intenta. A Coronel también lo veo caminando incómodo ya. A esta hora ya duelen todas las piernas. Me parece que es eso, el orden, la tranquilidad es lo que tiene que mantener Estudio Galeano, porque está manejando la pelota con más desorden que con fútbol, pero creo que ahí está un poco la importancia de saber cuidarla, ¿no? Mientras vemos otro cambio, se retira el número 10, me parece. Así es. Brian Rodríguez, el número 10 de Guaraní. Y veremos quién ingresa. Sale Rodríguez entonces. Viene el chiquitín, buen partido del número 10, sobre todo el segundo tiempo. Pidiendo la pelota, intentando jugar. ¿Quién ingresa? ¿El 15? Me parece que sí, me parece que el 15, Junior Medina. Junior Medina entonces. Pelota que vino directo a los estudios. ¿Está todo ok? ¿Podemos seguir? Sí. En los reflejos de Francis Schneider. Pelota que la venía teniendo Junior Medina, el recién ingresado, que está fresquito y ojo con esto. Y puede correr y se habilita de aquel lado. Va a quedar mano a mano. El que la tiene es Techeira. Techeira le pegó. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Lo hizo el 16. Lo hizo Jonás Ramírez. Lo agarró mal parado a un Estudio que iba, encontró los espacios. 2-1. Se fue mano a mano Ramírez con mucha templanza. Definió. Los pasa a ganar Guaraní 2-0. Y lo decíamos, la primera que le queda a los veloces que tiene Guaraní en la ofensiva, iban a concretar y ahí le quedó al número 16, a Jonás Ramírez, que la primera que tuvo la mandó guardar. 2-0 Guaraní. 2-0 Guaraní, venía la pelota de Toto Verdún que no llegaba a destino. Ahora se hace totalmente improvisado el partido. Melgarejo y la pelota, casi en el mismo tiempo. Pelota que vino allá, porque le iba quedando a Navarro. Va cortando Vázquez. Casi en el mismo tiempo que en el primero. Allá había sido a los 41, acá a los 37. Pega Guaraní. Y otra vez cuando era todo Estudio. Cuando era todo Estudio, sí. Cuando era más intención, ¿no? Que pelota, que fútbol. Bueno, Guaraní se encontró con el segundo gol. Vino el centro de Tommy Castaño allá. La pelota le va quedando a Miranda, que se va a quedar a vivir en el piso con ella. Pero es cierto. Estudio puso mucha gente en el ataque y se arriesgaba a esto. Jugando con una línea de 2, de 3 por momento. Pero con un Cardoso ya extenuado. Y jugando
en una posición que no es la habitual. También Sí, llamaba sí, mucho sí. la atención. Teixeira con la pelota. Jugaba Montenegro. Cuba para salir y limpiar. Se va a quedar corto. Se va a quedar y se quedó corto nomás con Navarro. Será lateral para Estudio. Lo Bueno, va a hacer Cardoso, sí. Estudio que todavía está con tiempo, ¿no? Van 38 minutos, con un poco de orden y control, creo que tiene que seguir en partido porque esto todavía no termina, ¿no? Bueno, cayó un jugador acá, si no me equivoco, es Teixeira. Pelota que vino en larga para que vaya ya Patricio Vareiro, que se va a meter en el área. El chiquitito de Estudio Galeano la aguantó. La pelota se había ido, dijo en línea que estaba enfrente. Saldrá desde el fondo Miranda. Bueno, está caído Teixeira, ¿no? Está caído Teixeira, Ahora el otro. número 9. Se cae otro de Guaraní. Empiezan a caer los soldados. Y es un poco el negocio guaraní, ¿no? También es aprovechar el minuto, tomar aire. Vemos también mucho cansancio en Estudio Galeano, los jugadores que están Uno es Calen, ¿eh? agachados, ¿sí? Creo que estos minutos son importantes para tomar un poco de aire, acomodarse. Modificaciones no tiene más, ¿no? No, me parece No que tiene más ventana. mientras que vemos en Guaraní se viene un cambio más, me parece. ¿Tiene la última? Sí, creo que tiene la última ventana allí. Y el que queda para ingresar es o Juan Medina o Lucio Cuba. También lo Bueno, vemos tenemos que ver porque Calen está extenuado. Si bien Teixeira está dolorido, Teixeira había entrado en el segundo tiempo. Sí, había ingresado segundo tiempo. Un 9 también que era para que le dé un poco de aire a la ofensiva. Calen está extenuado, ahí lo vemos que a buscar un poco de agua, que también es una de las figuras del partido, número 7. Bien, ahí le de Guaraní. dice, sí, ahí le dice Rioja que tiene que salir Teixeira porque ha sido atendido. Y se va a hacer la modificación cuando se reanude. Va a salir Calen. Sí, se retira el 7, número 7 Calen. Y vemos allí quién ingresa, ¿no? Otro chiquitín de la cantera. No me Parece equivoco, que es 14. Medina. Juan 14 puede Medina. ser. Sí, Juan Medina. Juan Medina entonces saca Miranda. Pelota en larga que la venía teniendo. Era David Cardoso. Ya jugó para Melgarejo que la dejó correr. Iba a llegar el 16. Va a tirar el centro con la zurda Melgarejo a ver qué hizo. La pinchó y al segundo palo no había nadie. La rechaza como puede por allá Monteiro, que corrió muchísimo. Gran labor de los dos laterales de Guaraní, Sí, los se dos pudieron chiquititos. acomodar en el partido Monteiro y Montenegro. Sí. Cáceres. Por aquí Navarro. Era Centurión. Centurión giró el 15 con la pelota. Tiró el centro pasado para Patricio Vareiro que la intentó bajar. Va a ir Castaño. Y llegaba con lo justo Vázquez que la tiró al lateral. Justito, porque lo tenía Sí. Castaño. Pienso en Castaño, justamente. ¿Cómo se irá a dormir hoy el número 11? Está viendo todas las situaciones de gol que tuvo, hasta penal incluido. ¿Y qué hubiese pasado si concretaba alguna de esas en el partido, no? Sí, cambia los papeles. Porque recordemos que a partir de allí, cuando el centro pasaba todo, a partir de allí no ha volvido a ser el mismo Estudio Galeano. Sí. Cáceres y el bochazo largo para que vaya por allá Ramírez. Ramírez, autor del segundo gol. Ramírez que lo hizo pasar de largo ayer. Está ya Ramírez adentro del área. Cortó con lo justo. Wolheim la tiró en el córner. Muy extenuado también Wolheim. Será córner para Guaraní que lo va con toda la paciencia Cáceres a hacerlo. Necesita que corra el tiempo Guaraní. Sí, que corra el tiempo y que vea también cómo Estudio Galeano tiene que reaccionar estos minutos que quedan. También ve un poco de desesperación, como decíamos, cada vez que agarra la pelota. Y bueno, eso fue un poco el trámite del segundo tiempo del equipo local. Dio la orden Rioja, vino al centro de Cáceres, no hay mucha gente, está Coronel en el área, ay, de volea la agarraba Ramírez. Era un golazo, ¿eh? La agarró de tijera, pero Gutiérrez estaba bien parado. Cuando parecía que no pasaba más nada, Ramírez tiró esa volea. Melgarejo. Y la pelota pasó a mitad de cancha, está Villando. El que la tiene es Centurión. Abrió allá para Navarro, no va a llegar. El que sí llega es Miranda. Sí. En 42 y medio hay otro jugador de Guaraní caído. Más allá del desorden que decíamos del juego, ¿no? Del trato con la pelota, buen ingreso de Melgarejo en Estudio Galeano. Es uno de los pocos que en estos minutos, pese a la derrota parcial, intenta o busca algo distinto, romper un poco el ritmo del partido. Bien, está caído. Por allá no alcanzo a distinguir quién es, pero acá volvió a caer Teixeira. Teixeira, si no me equivoco. Sí. Quieren que se levante. Se levantó Teixeira. Vos sabés que lo de Teixeira no es calambre, le duele. Sí, le duele algo. Le duele.
Hasta el propio entrenador le dice que se levante, que siga. Sí, porque le ha quedado dolorido de algo anterior. Sí. Bien, a todo esto saldrá Miranda desde el fondo. No hay más cambio, le dice el técnico de Guaraní a Teixeira, que Claro, se mueva. porque Teixeira había entrado, pero Teixeira no está cansado. Teixeira Sí, está sí, dolorido se ve que algún roce en la última, porque es la segunda vez que acusa ese mismo golpe. Y está Rengo. Sí, sí, sí. Saca Miranda. Larga. Allá la peleaba Yera. Centurión. Navarro y la pelota. Castaño, que la intentaba aguantar, quería jugar. La sacaba para que la vaya teniendo Centurión a la pelota. Para un Estudio Galeano que perdió las riendas. Daba la sensación de que era favorito en los 10 primeros minutos. Yera. Wolheim. Jugando para Melgarejo. Melgarejo y el bochazo largo que vino para Verdún. Y Verdún tiró el centro. Allá le quedó. Ay, 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 Centurión, Casi se la lleva por delante. Que lo va corriendo por allá es Juan Medina. Tiró el centro y la pelota cayó atrás del arco. Saldrá Miranda desde el fondo. Minuto 44 y medio. Veremos cuánto adiciona Rioja. Y otra jugada más que pasa por el área de Guaraní sin poder conectar los delanteros de Estudio Galeano. Y así pasa el minuto y la victoria de Guaraní casi se va sentenciando en esta tarde. Miranda para salir. Veremos cuánto adiciona cuando lleguemos a los 45. De hecho, ya estamos a punto. Sale Cardoso y la pelota para Barreiro. Barreiro que la aguanta de espalda. Allá Patricio Barreiro y la dejó para Melgarejo. Castaño. Yera que llega. El que la peleaba era Cuba. Yera desde el suelo. Salió bien Yu. La dejó para Centurión. Centurión tiró el centro pasado para Barreiro. Barreiro la va a bajar. Está en el vértice del área. Lo sigue Montenegro. Barreiro para un lado y para el otro. Barreiro para adentro. El chiquitín jugó para Melgarejo. Melgarejo de ahí le pegó y la pelota se perdió afuera. Saldrá Miranda desde el fondo cuando ya estamos en tiempo cumplido, ¿no? Tiempo cumplido, sí. Buen remate de Melgarejo. La jugada pedida es un remate afuera del área porque salía la defensa de Guaraní. Mientras el árbitro adiciona 6 minutos más. Creo que también esto pasa un poco por los jugadores que estuvieron con calambres y demás. Bien, 6 más entonces, hasta los 51 vamos. Wolheim, Centurión, Cáceres que rechazaba. Wolheim que la bajaba otra vez. Intentaba jugar, Yera y la pelota. Melgarejo. Melgarejo la levantó bien para Castaño. Va Castaño ante la marca de Miranda que llega. Y se queda con el balón. Para salir desde el fondo Guaraní. Miranda le dice, salgan todos. Y saca el bochazo largo para Cuba. Allá Thiago Cuba. Verdún. Melgarejo. Melgarejo y la pelota la mandó en larga para Patricio Barreiro. Bueno, está caído Cuba. Y Cuba está calambrado. Y allá, cuando seguíamos la jugada, ganó muy bien la posición Juan Medina. Está caído Thiago Cuba y sí, Me parece que sí. Está calambrado. Es cierto que Cuba hizo un gran desgaste. De hecho, de todos los volantes de Guaraní es el único que sigue en cancha de los 11 que iniciaron. Un volante que Cuba que se pudo acomodar también. Sí. Con la pelota y con el equipo. Pelota rápida que viene para Guaraní, que sigue corriendo, y allá Cardoso lo sigue como puede a Ramírez. Daba una mano para cortar Sotelo. Rechazaba. Pelota para Castaño. Que la tenía. Era Yera. Yera para adentro. Jugaba con Castaño. Castaño y la pelota. Yera. Yera. Melgarejo. Para jugar. Corta para adentro con la zurda. Melgarejo. A ver si está buscando su remate Melgarejo. Pero no. De ahí es medio complicado. Otra vez le cayó la pelota encima a Melgarejo. Con algo de suerte. Yera. Castaño. Castaño que peleaba. Que la tenía. Bocha larga para Teixeira. Que no va a llegar. Gutiérrez. Melgarejo. Melgarejo y la pelota. Intentaba salir a Cuba. La movían bien. Melgarejo. Verdún. Verdún a pelearla. Y el que llegaba bien paradito era Lucio Cuba. Barreiro, Melgarejo, de ahí pateó Melgarejo y a las manos de Miranda, que son los remates que le gusta porque ahí se guarda unos segundos. Se guarda unos segundos y otro remate de Melgarejo fuera del área, que fueron las dos situaciones más claras que tuvo en estos minutos el equipo local, que ya empieza a buscar al todo por todo, ¿no? El gol del descuento. Verdún, la sacaba Teixeira.
Le va Thiago Cuba y la pelota. Thiago Cuba. Jugó para Teixeira. Thiago Cuba. Cuba, Yera. Verdum. Yera. La bajaba la pelota. No podía Vareiro. Será lateral para Guaraní. Ya vemos un poco de resignación ya en el banco de Caio Filippi con el resultado del partido. Pasa que no le encontró la vuelta al partido Sí. desde los cambios. Yo creo que ahí se apuró un poco en los cambios del segundo tiempo. Cuando le perdió los cambios, la vuelta a los cambios, me parece que ahí ya queda por resignarse, ¿eh? Pues si desde el banco no le encontraste la vuelta. Sí, exactamente. Porque el equipo respondió. Futbolísticamente en el primer tiempo respondió. Tuvo una intención, pero bueno. Lateral. Que lo va haciendo Castaño para Yera. Yera y el centro. La pelota pasó todo el área. Nadie pudo aparecer. De hecho, el que saltó era Sotelo, el más chiquitito de todos los que creo que los que están en cancha. Me atrevo a decir, de los 22 que están en cancha. Sí. Así que no era lo ideal, capaz el centro. Eso lo vi en el estudio. Muy apurado a la hora de decidir las jugadas, ¿eh? Sí, muy apresurado con la pelota, con los remates. Creo que con un poco más de tranquilidad le podía encontrar otra vuelta al partido. Me quedo insisto, con el partido de ayer, el 5 de Estudio Galeano, que fue uno de los pocos que pudo entender el juego, ¿no? Pelota de Walking, falta, sí, de Walking porque se apoyaba arriba en lo que apenas podía ya Ramírez. Sí, es cierto, eso para destacar en el local que ha sido derrotado. Después en la visita en Guaraní, Calen por lejos. Sin duda, Calen fue una de las claves. Allá aquellos explosivos 15, 20 minutos del primer tiempo, sí. Los últimos del primer tiempo. Con ese gol y esas 2, 3 intervenciones. Después del segundo tiempo siempre las ha hecho. Y después han entrado muy bien los chicos, ¿eh? A diferencia de Estudio, los que vinieron del banco vinieron muy inyectados. Eso le permitió cerrar el partido. Tiro libre que lo va a hacer allá Ramírez. Le pegó nomás al arco y la pelota pegó en la parte de afuera. Por eso infló las piolas de acá, llamaba la atención. Saldrá Gutiérrez desde el fondo. Minuto 50. Casi 51. Se va nomás, ya hace el partido. De hecho, Rioja se lleva el silbato a la boca y marca el anillo. El círculo central se ha terminado. El partido por la quinta fecha del torneo Clausura Posadeño ha ganado Guaraní Antonio Franco 2-0 contra Estudio Galeano. Enzo Calen y Jonás Ramírez, los autores de los goles para un joven Guaraní que supo quedarse con los 3 puntos y por qué no tener la mirada puesta en el regional, pero seguir siendo protagonista y pelear por el ámbito local. Un Guaraní que entendió los momentos del partido, los momentos donde tenía que apretar, los momentos donde tenía que buscar, y así pudo encontrar el primer gol y pudo sentenciar con el gol de Ramírez este partido que le fue muy, muy cómodo a medida que se fue adueñando del partido, de la pelota, el control del mismo, y creo que es un triunfo importante, un triunfo justo para la franja y Estudio Galeano, que necesitará obviamente partir de la base del buen juego que hizo en el primer tiempo, ¿no? Porque me parece que los cambios no lo ayudaron y creo que tiene base, tiene condiciones para poder encaminar su participación aquí en el torneo de la mano de Filippi. Así es, se retiran los equipos. Guaraní, sí, los conceptos que nos podemos llevar es que si Guaraní busca tenerlo como reserva, como para mirar opciones, este torneo lo está haciendo bien, ¿eh? Sin duda, tiene con qué. Calen, por ejemplo, es un futbolista que le puede dar mucho al equipo y demás. Y fue mucho chico con proyección. Sin dudas, a lo mismo que Estudio Galeano, más allá de una cuestión del partido de hoy, creo que también hay un semillero importante. Así es. Bien, se ha terminado entonces el encuentro. Nos vamos yendo. Ha sido por la pantalla de Deporte Misiones, como siempre. Un placer, Isma. Hasta la próxima, gracias por todo. En la operación técnica hoy, el gran Francis Schneider, con una labor semejante. Y en las imágenes, la señorita Ariana Cáceres. Será hasta que el fútbol vuelva a disponer. Esto es Deporte Misiones.